Listo, estamos grabando. Bueno, le damos la bienvenida a la licenciada, también a nuestra presidenta, la doctora Analía Tortosa, y bueno, comenzamos. Muchas gracias. Bueno, solo unas palabras que Sí, también en agradecimiento, por supuesto, a Alicia, que también nos contaba que además de licenciada en psicología es bombero. Y es como decían acá en el chat, este es un tema pendiente que nosotros tenemos como veterinarios y como veterinarias, porque son temas que realmente son complejos y nos falta conocer mucho para poder avanzar en eso. Así que bueno, bienvenida Alicia y bueno, podés comenzar si querés ya con tu presentación. Muchas gracias y gracias a todos los participantes. Ahí se fue me Alicia. parece que sí, se Creo que se le acaba acaba de de cortar. desconectar. Sí, el internet. Vamos a esperar que se vuelva a conectar y ya Sí. empezamos. Bueno, Hoy internet está medio inestable. mientras tanto, Sí, le damos la bienvenida a cada uno de los veterinarios, las veterinarias que se pudieron sumar. Y también les queremos comentar que en el sí. Consejo Profesional tenemos comisiones auxiliares de trabajo, ¿sí? Hay diferentes, están todas puestas en nuestra página web, que por supuesto si se quieren sumar para trabajar en cualquiera de ellas, serán más que bienvenidos, ¿sí? Así que bueno, también tenemos las redes sociales, no sé si todos las conocen, en donde vamos más o menos publicando todas las novedades. Así que bueno, y hace poquito también salió el número 59 de la revista Síntesis, que también está colgada en nuestra web. Y le habíamos propuesto a la licenciada Galfaso justamente que si puede en algún momento subir algún tipo de artículo que tenga que ver con esto, ¿no? En referencia a todo lo que nos pasa a los veterinarios y las veterinarias, bueno, en esta beta, ¿no? Psicoemocional, de alguna manera, que realmente es importante que podamos abordar. Así que bueno, esperemos que se conecte ahora Alicia. Si querés, mientras ponerle en pausa, Andrea, así la esperamos. Sí, Y si alguien quiere, La luz justo. no te preocupes. Gracias. Pero bueno, acá estamos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un placer compartir hoy la charla esta, que sí, hubiera estado bueno presencial, pero tenemos que ponernos de acuerdo y armar un día por ahí algo tipo taller o dinámico, así también tentamos a unos cuantos para que se sumen. La idea de esta charla es comenzar a pensar algo que por ahí muchas veces no pensamos, que tiene que ver con qué nos pasa a nosotros como profesionales, estemos en el área en que estemos. Hoy vamos a hablar obviamente específicamente de la veterinaria, del área de veterinaria, pero qué nos pasa como profesionales cuando trabajamos con otras personas, ¿no? Cuando trabajamos con el dolor de la gente, cuando trabajamos con las emociones de la gente y se ponen en juego las nuestras también. Hay algo que yo estoy convencida ya desde hace muchos años, que es que tenemos una deuda enorme en el mundo, les diría, en la formación de los profesionales, porque nos forman a todos para saber qué hacer con los demás, en el caso de ustedes, saber qué hacer con los animalitos, con las mascotas, pero no sabemos qué hacer con nosotros. No sabemos cómo cuidarnos, no sabemos qué hacer cuando estamos en contacto con el dolor, con la tristeza, con el enojo, con la angustia, no sabemos dónde ponerlo, no sabemos cómo comunicarnos cuando hay escenarios difíciles, sabemos técnicamente qué hacer, pero nos cuesta mucho o no nos preparan o lo hacemos quizás por instinto o de oído, ¿no? Pero no sabemos ni cómo contener, ni cómo acompañar, y no sabemos qué hacer con nosotros mismos al terminar el día o al atravesar situaciones difíciles. Así que vamos a tratar hoy de pensar distintos aspectos que se juegan en lo que tiene que ver con la gestión de esas crisis, ¿no? Cuando abordamos situaciones críticas y las tenemos que gestionar, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa con estas familias con las que trabajamos cuando hay una mascota en el medio o un animalito en el medio? ¿Qué se está jugando ahí en ese momento? Desde ya yo voy a poner PowerPoints para que podamos ir acompañando desde lo visual también, pero cualquier duda o pregunta que ustedes tengan o lo que quieran consultar o comentar,
activan el micrófono y lo hacen, ¿sí? No esperen hasta el final, porque así vamos viendo también sobre la marcha si ustedes tienen alguna inquietud o algo y es más fácil irlo contestando. Así que siéntanse totalmente tranquilos de ir participando y comentando lo que ustedes quieran. Ah, se me salió. A ver, esperen que vamos de nuevo. Ahí estamos. Bien. No, que no me deja. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Bien. Primera cuestión, lo que yo les planteaba recién, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo nos formamos y cómo llegamos a nuestras profesiones, a mí me interesa siempre pensar los 3 tiempos de la gestión de crisis, porque a veces no nos damos cuenta que todos los días estamos resolviendo crisis, ¿no? Todos los días estamos interviniendo en alguna situación, más o menos, dependerá, crítica, difícil, a veces ya forman parte de ciertas rutinas, pero eso no hace que dejen de ser difíciles o que dejen de ser críticas, ¿no? Entonces es importante pensarla en los 3 tiempos en los que nosotros actuamos aún sin darnos cuenta: el antes, el durante y el después. Cuando nosotros pensamos en estos 3 tiempos, pensamos cómo nos fuimos formando, cómo nos seguimos formando, qué es lo que vamos necesitando, entonces nos formamos, accedemos a las prácticas, que es otra cuestión, ¿no? A veces la formación uno la considera o no la considera totalmente en qué significa entrenamiento, práctica, todo lo que tiene que ver con ponerle el cuerpo después, ¿no? A eso que estudiamos o a eso que vimos y vemos cómo cambia, ¿no? Habernos preparado teóricamente en algo y después, bueno, ahora andá y hacelo, ¿no? Ya ahí empiezan los primeros desafíos. En cómo se piensan las intervenciones, en qué protocolos utilizamos, protocolos de todo tipo de intervención, hasta dónde el protocolo incluye un factor humano, hasta dónde tiene en cuenta que quien lo va a llevar adelante es una persona, no una máquina, no un robot, hasta dónde una cuestión que obviamente tiene que estar estandarizada, tiene o no tiene alguna variable que me considere a mí como persona. Cómo nos comunicamos, qué técnicas usamos. Todas estas cuestiones que forman parte del entrenamiento y de la formación que tenemos profesional no incluyen autocuidado. En ningún lugar te dicen qué haces con vos. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy. Los seres humanos, todos, somos biopsicosociales. Primera gran cuestión que parece obvia o parece básica y sin embargo tampoco la consideramos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, tenemos emociones y tenemos una vida social. La vida social no es solo salir con amigos o no sé, conocer gente. La vida social es la comunicación. La vida social es qué digo, cómo lo digo, qué tono de voz uso, bueno, algunas variables que vamos a ver en un ratito. Es cómo me manejo hacia afuera. Esa es la vida social. Ahora, si todos sabemos que somos biopsicosociales, ¿por qué cuando nos preparamos, nos formamos, o cuando nosotros intervenimos, y mucha responsabilidad también es nuestra, ¿por qué no lo percibimos que hay una cuestión emocional todo el tiempo? Si sabemos que tenemos 3 planos que todo el tiempo están interactuando, que no tengo manera de separarlos, no hay forma. Yo no puedo decir, bueno, las emociones las dejo afuera. Porque si a mí alguien me dice, bueno, yo acá trabajo técnicamente, las emociones se quedan afuera. Le digo, bueno, la próxima vez que vengan las emociones y déjame el cuerpo afuera. No existe, no tengo manera de separar nada de esto. Si yo tengo, no sé, estoy transitando una enfermedad, si me siento mal, no sé, lo que sea, emocionalmente no estoy bien, socialmente no quiero ver a nadie. Si yo emocionalmente estoy mal, tengo algún problema de pareja, tengo algún problema con un ser querido, tengo alguna situación emocional y físicamente no estoy bien. La comida me cae mal, estoy contracturado, me duele la cabeza, socialmente quizás me meto para adentro, quizás necesito contarle a todo el mundo lo que me pasa, dependerá de cada uno. Entonces no tengo manera de separarlo. Ahora, sumado a que somos biopsicosociales, tenemos un gran problema, que es que somos negadores. Suponemos que no nos pasa nada. Suponemos que podemos con todo. Creemos que esto es así. Creemos que, bueno, nada, qué sé yo, hago lo que puedo, ¿no? Hasta que explota. Solemos darnos cuenta que nos pasa algo, solemos darnos cuenta que necesitamos algo cuando explotó. Hasta ese momento creemos que siempre lo podemos gestionar. O frases como uno con el tiempo se acostumbra, o alguien lo tiene que hacer, o al que no le guste que se dedique a otra cosa.
En realidad uno no solo no se acostumbra con el tiempo, sino que no debería nunca acostumbrarse a trabajar con el dolor o con situaciones difíciles. No deberíamos. El problema es que uno se enfría, y eso no es normal y no es natural, el enfriarse, pero acostumbrarse no. Y no acostumbrarse no significa que uno lo sufra permanentemente, significa que tenemos que tener herramientas para poder gestionar eso y para podernos cuidar sin que eso signifique enfriarnos. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional empieza a traer algunas herramientas que sí nos sirve para poder ubicarnos en las escenas, para poder entender de qué se tratan las relaciones interpersonales, de alguna forma, ¿no? Entonces la inteligencia interpersonal tiene emocional tiene dos grandes facetas, lo interpersonal y lo intrapersonal. En lo interpersonal sabemos que tenemos que empezar o a descubrir o a poder percibir qué le pasa a los demás. Cuando yo puedo darme cuenta si el otro está enojado, si está triste, si está mal, si está preocupado, si está asustado, y no únicamente las personas que conozco, ¿no? Sino es un tipo de inteligencia que vamos desarrollando que quizás habitualmente lo llamamos sensibilidad, ¿no? Donde puedo percibir qué le está pasando a la otra persona a grandes rasgos, ¿no? Salvo que sea alguien muy conocido, donde uno sí ya puede intuir qué le pasa. Pero el gran tema es la intrapersonal, porque la interpersonal estamos bastante preparados, ¿no? Para decir, uy, viste la cara que puso, uy, se angustió, se puso mal, me parece que tiene miedo, ¿no? Lo podemos percibir. Ahora, ¿qué pasa con lo nuestro? ¿Qué pasa con la intrapersonal? ¿Qué pasa cuando yo no puedo o no quiero terminar de entender lo que me pasa? Porque si yo entiendo o asumo que algo me pasa, claramente tengo que tomar una decisión, ¿no? Que puede ser ignorarlo o hacer algo. Ahora, hacer de cuenta de que yo esto no lo percibo o que a mí no me pasa nada, me deja como en un terreno bastante nebuloso. ¿Qué nos dice la inteligencia emocional? Que las dos tienen que ir de la mano, que yo no puedo estar percibiendo qué le pasa a los demás si yo no puedo parar y saber qué me pasa a mí. Saber qué me pasa a mí significa ponerle nombre, ¿sí? Significa empezar a mirar, parar y mirar. No simplemente decir, estoy mal, uy, qué día que tuve, uy, estoy mal. No, parar. ¿Estás mal? ¿Por qué estás mal? ¿Qué te puso mal? ¿Qué parte te puso mal? ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? A eso se refiere la intrapersonal. Y ahí es donde empieza el gran desafío. No solemos, porque no tenemos herramientas en general, estar acostumbrados a mirar para adentro, ¿no? Nos da como cierto miedo o ponemos cierto límite en ese punto. Y entonces nos vamos a como acercando a esto que veníamos hablando. Somos personas trabajando con personas, porque más allá de que ustedes trabajen con animalitos, con mascotas, con diferentes tipos de animales, hay una persona también ahí, que es su dueño, es su papá humano, ¿no? Hay una familia, hay gente que está preocupada por ese animal, hay un contacto directo con el animalito también, hay cuestiones directas con la emoción que puede tener ese animal, con lo que nos genera ese animal, con lo que nos moviliza, con lo que nos recuerda a situaciones personales. No estamos únicamente trabajando solo con las personas, ¿no? El contacto con ese animal nos moviliza de una manera impresionante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde? Para, por ejemplo, comentarles, ¿no? Antes de cuando yo pacté esta charla, tenía mis dos perritos. Mis dos perritos se murieron, uno atrás del otro, hace 20 días. Uno con 17 años y el otro con 14 años. Y yo decía, ay, todos veterinarios. Y lo que yo lloré, todo eso, y llevo todas las mañanas que me levanto y no le puedo decir, hola gordito, después de 17 años, y yo decía, ay, todos veterinarios. Y entonces era como una cantidad, una catarata de imágenes de mi veterinario, porque uno tiene como cosas de pertenencia con el veterinario, ¿no? Y yo decía, bueno, no, ya está, ¿no? Tenía las herramientas para poder salirme de ese lugar y poder trabajar esto con ustedes. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no tiene las herramientas? ¿Qué pasa cuando, no sé, el día anterior se murió un perrito, un gatito, lo que fuera, el animal que fuera, porque imagino que también habrá algunos de ustedes, no sé si están aquí, pero hemos trabajado mucho con veterinarios que trabajan con animales de campo, ¿no? Con diferentes situaciones, con diferentes tipos de animales o en diferentes instancias de animales. ¿Qué pasa
Cuando yo acabo de atravesar un momento difícil y viene otro atrás. ¿Qué pasa cuando tuvimos que, no sé, acompañar a morir a un perrito, o a un gatito, o a otro animalito, y después viene otro que lo tengo que atender, y mi cabeza se quedó ahí, y yo sigo estando en esa escena, y yo sigo teniendo pegada a la angustia de la familia, y la carita del animal, y tomar la decisión, y acompañar, y tocar, y sentir, y ver, y oler, ¿no? Todo el contexto que se genera. ¿Qué nos pasa con eso, ¿no? Entonces entender que no es técnico únicamente nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con emociones directamente, directamente. Entonces ese manejo emocional nuestro, del equipo de trabajo, aquellos que trabajan en equipos, ¿no? Las miradas que se cruzan, los comentarios que hay, la de los afectados. A partir de ahí yo puedo empezar a pensar cómo intervenir y qué hacer. No puedo concentrarme únicamente en esa situación técnica. Y tengo que saber qué me pasa a mí. Tengo que poder conocerme yo para poder intervenir. Como les decía recién, yo tengo que saber qué me moviliza a mí hablar de determinados temas, qué me moviliza a mí acompañar determinada situación, qué me produce, cuál es mi límite, qué puedo y qué no puedo, qué se me hace difícil y qué no, qué quiero y qué no quiero, y cuántas veces tenemos que cruzar límites propios, hacer cosas que a lo mejor no están dentro de lo que a mí me gusta hacer o yo me siento más seguro haciendo. ¿Y cómo hacemos entonces para cruzar eso? Fíjense ustedes que nosotros utilizamos para nuestro trabajo en emergencias, y que por supuesto los incluye absolutamente a ustedes, una clasificación de víctimas, para entender dónde está parado cada uno, para entender qué nos pasa en función de algo que vamos a ver nosotros enseguida, que se llama disociación. Esta clasificación tiene 5 niveles, ¿no? Las víctimas primarias son aquellas ubicadas en el lugar del desastre, de la emergencia, de la situación crítica, como ustedes la quieran llamar. Son aquellas ubicadas en esa situación. Las víctimas secundarias son los familiares y amigos de las víctimas primarias. O sea, son las personas que acompañaban en este caso a los animalitos, a quienes les sucede algo, ¿no? Las secundarias es ese entorno emocional de las personas que acompañan a ese animalito, que pueden ser familiares, entre comillas, ¿no? Quienes lo tenían, lo adoptaron o lo acompañaban, pero puede ser parte de otro entorno también. Me acuerdo hace un tiempo atrás, estábamos haciendo una asistencia en un colegio por la muerte de un alumno, y en ese momento que estábamos haciendo la asistencia por la muerte del alumno, murió un perro del colegio, que era el perro del colegio. Y tuvimos que hacer 2 asistencias en duelo en paralelo, ¿no? Tuvimos que asistir a los compañeros por la muerte de su compañero, que había sido también en un accidente, y el perro que se había escapado y lo atropelló un auto, y el colegio entero entró en crisis. Tuvimos que hacer la asistencia por el duelo del perrito. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando este segundo nivel a veces es mucho más grande de lo que uno se imagina. Y fíjense en el tercer nivel quiénes están. Estamos nosotros. Nos ubican en el tercer nivel, profesionales de primera respuesta. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pero que vamos a dar una respuesta a ese momento de dolor, a ese momento de angustia, a ese momento difícil. ¿Y por qué nos ponen en el tercer lugar? Porque justamente no es gratuito trabajar con el dolor del otro, no es gratuito. No es gratuito exponernos a miedos, a frustraciones, a la muerte, al dolor, al sufrimiento, no es gratuito. Uno eso se lo va llevando de diferentes maneras, en formatos de recuerdo, en sensaciones físicas, en enojos, en impotencias, en tristezas profundas, en qué sé yo cuántas cosas que se nos van quedando pegadas. Entonces no es casual que estemos en el tercer nivel, abajo de las personas que están afectadas directamente. El cuarto nivel son las personas que quieren colaborar, que quieren ayudar y que se exponen también a ese mismo sufrimiento. Y el quinto nivel son personas involucradas indirectamente. Y esto tiene que ver cuando gran parte de la sociedad, sobre todo, queda involucrada en imágenes a través de redes sociales, en imágenes a través de los medios de comunicación. Por eso es tan importante también, en este caso sí voy por ahí a especificar más el tema de los desastres o en las emergencias de gran magnitud, donde les pedimos que no publiquen imágenes de animales sufriendo, que no publiquen imágenes de animales muertos
que pueden llegar a generar impresión o miedo, susto, porque esto no suma a informar, pero sí sensibiliza. Nos encontramos con muchísimas personas afectadas a la distancia, que no tienen idea de dónde está sucediendo eso, no tienen idea del lugar, no tienen idea de nada, pero el ver el sufrimiento, en este caso de un animal, obviamente que esto está incluido también cuando trabajamos con desastres con personas o con accidentes, ¿no? Ver el sufrimiento o ver imágenes que generan realmente mucha angustia, genera un nivel más de víctimas. Entonces también ser muy cuidadosos con el tipo de imágenes que viralizamos, con el tipo de videos que difundimos, con la forma en que queremos generar algo en la sociedad. Puedo generar sensibilidad sin sensibilizar, que son cosas diferentes, ¿no? Yo puedo generar algún tipo de respuesta especial, pero no generándola a través de una imagen que realmente va a perjudicar y que va a convertir en víctimas a mucha más gente de la que uno se imagina. Fíjense ustedes la cantidad de víctimas que hay alrededor, o de afectados que hay alrededor de una situación crítica, y a veces no entendemos la magnitud de lo que está sucediendo. Y a veces eso no nos termina de permitir entender por qué hay tanta gente que está mal, ¿no? O que tiene expresiones de angustia, que pueden ser enojo, que pueden ser cantidad de maneras de expresarlo eso. Estos niveles cambian. Estos niveles no son fijos. Yo recién les decía que yo estoy todavía en un duelo por la muerte de mis dos perritos, y eso me pone en un segundo nivel, me pone en el lugar de familiar. Yo no soy profesional en ese punto, soy familiar. Ahora, si yo fuera médica veterinaria y no psicóloga, estaría saliendo del tercer nivel profesional para colocarme en un segundo nivel directo, ¿no? Y esto nos pasa todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que intervenir como profesionales, pero en lo personal no están bien? En lo personal están atravesando una situación difícil. ¿O qué pasa si la escena que están viviendo profesionalmente les remueve, les recuerda, o la están viviendo a nivel personal? Entonces cambio el nivel de víctima. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque ahora vamos a ver algo que se llama disociación, como les anticipé, y ahí van a entender por qué. Entender entonces que nosotros como personas, como seres humanos, usamos técnicas a nivel profesional, cualquiera sea la profesión que tengamos, usamos técnicas, nos formamos técnicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a relacionar con personas? ¿Qué pasa cuando nos vamos a relacionar con animales? Se genera algo que es la empatía. La empatía puede ser positiva o negativa, ¿sí? La empatía no es la simpatía, ¿sí? Sino que puede ser que una escena me sea sumamente personalmente, digamos, amorosa, o me caiga bien, o me sienta identificado, o me sienta empáticamente bien, o puede ser todo lo contrario, que me provoque rechazo, personas con las que no me siento cómoda. No todos los animales nos generan la misma sensibilidad, no todos los animales nos generan la misma reacción. Entonces, entender que técnicamente yo tengo un modelo de trabajo. Ahora, empáticamente aparecen las emociones en nuestro trabajo. No podemos dejarlas afuera. Es imposible que todo el mundo nos caiga igual de bien, que con todos nos sintamos igual de cómodos, que con todos tengamos ganas de hacer las mismas cosas. No sucede de esa manera. Entonces, gestionar un incidente nos avisa de que cuidado, porque la técnica, obviamente que es lo primero que tengo que tener, el entrenamiento, la formación. Ahora, ¿cómo gestiono esa empatía? ¿Cómo comprendo lo que está sucediendo? ¿Cómo desarrollo la tolerancia? ¿Hasta dónde el entrenamiento me va a preparar para esto y hasta dónde no? ¿Qué recursos propios yo tengo? Los recursos propios son los límites en realidad. ¿Qué sé, qué no sé, qué puedo, qué no puedo, qué quiero, qué no quiero? Eso tiene que formar parte de nuestro entrenamiento. Si nosotros creemos que podemos con todo, que solamente se trata de saberlo hacer para poder con todo, seguimos creyéndonos que somos superhéroes, máquinas, ¿no? Yo puedo saber hacer muchas cosas técnicamente. Ahora, ¿puedo hacerlas todas? Y la verdad es que no. Entonces hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. Nosotros, por ejemplo, tenemos protocolos para acompañar a ver un cuerpo, ¿no? Que ustedes también los pueden usar, estos protocolos, obviamente hoy no los podemos trabajar acá, ¿no? Pero decir, bueno, ¿cómo acerco a una familia al cuerpo del animalito que está muerto?
sobre todo si el cuerpo no está como la familia lo recuerda, si tuvo un accidente, si hubo que hacer alguna intervención que lo dejó diferente. Entonces se hace esto, nosotros lo hacemos con personas y se puede hacer con animales. Técnicamente el protocolo es muy simple. Ahora, no todos lo pueden hacer. No todos pueden atravesar ese momento de esa manera. Entonces, empezar como eso hay cantidad de límites. A ver, ¿qué me pasa? Y quizás sí lo voy a hacer porque aprendí a hacerlo, porque me entrené para hacerlo, pero yo sé que me hace mal. Y entonces, ¿qué hago después? ¿Qué hago cuando eso terminó? Entonces, esto es lo que significa empezar a desarrollar nuestros recursos, empezar a ver cuál es nuestra tolerancia, si estamos entendiendo lo que está pasando o no lo estamos entendiendo del todo. ¿Qué significa entender una escena, leer una escena o comprender una escena? Significa dos variables. Una es la que vimos recién, clasificar víctimas. ¿Quién es quién en esta escena? ¿Dónde estoy ubicado yo en esta escena? ¿Me quedo como profesional? ¿Me quedé pegado emocionalmente a esta escena? ¿Tengo algo de lo personal en juego que puede hacerme cambiar de nivel? Esa es una de las partes. Y la otra es entender esto que vamos a ver ahora, que se llama disociación. ¿Qué es la disociación? Nuestro cerebro está asociado. Asociado quiere decir que hay dos partes, una parte cognitiva y una parte emocional, que están juntitas. Habitualmente, cuando estamos como ahora, charlando en cualquier instancia de nuestra vida, estas dos partes van juntas, emocional y cognitiva, que es el antes. Ustedes acá en este gráfico lo ven como antes. La línea de arriba somos nosotros, los profesionales. La línea de abajo son las personas afectadas. En este caso va a ser las personas con las que nosotros trabajamos a través del animalito que estamos asistiendo, ¿no? Sus familiares, los dueños, ¿no? Con las familias con las que ustedes trabajan o las personas con las que ustedes trabajan. Eso sería la línea de abajo. En el antes, nadie sabe lo que va a suceder, no hay ninguna situación crítica que afrontar, estamos todos asociados. Mitad de nuestro cerebro es cognitivo, mitad es emocional. ¿Qué pasa cuando sucede algo? Cuando nosotros sabemos que vamos a intervenir en una situación que es crítica, que es grave, que es seria, que hay dolor, que hay angustia, que suceden una cantidad de cosas en el medio. Nosotros como profesionales vamos a comenzar a disociarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro comienza a separar, obviamente no literalmente, ¿no? Pero comienza a separar, comienza a bajar la intensidad de todo el área relacionada a las emociones. Entonces las emociones bajan y aumenta el área cognitiva. Por eso se llama disociación cognitiva, porque comenzamos a volvernos seres técnicos. ¿Se acuerdan que les decía que somos biopsicosociales? ¿Qué quiere decir esto? Que la disociación va a ir a los tres ámbitos. El profesional cuando se está disociando técnicamente, que es frente a la necesidad de intervenir técnicamente, lo que va a suceder casi siempre es primero a nivel físico. Si uno lo observa de afuera, se pone derecho, ¿sí? Se pone erguido, aparece mucha energía en el cuerpo, aparece mucha tonicidad muscular y se percibe a nivel de los hombros, se levanta la cabeza, ¿no? Comienzan a moverse de manera más rápida, se mueven los brazos, se mueven las piernas, y camina, si anda, tiene otro andar totalmente diferente. Comienza a aparecer un tono de voz distinto, ¿no? Como un poco más alto, más grave, porque no están las emociones, y al salirse o correrse o disminuir las emociones, a nivel mental aparece como una gran claridad. Y también comienza a aparecer algo que se llama lenguaje cognitivo. El lenguaje cognitivo es responder a 5 preguntas básicas: ¿qué, cómo, quién, cuándo y dónde? Y si ustedes se fijan, son las preguntas que nosotros comenzamos a hacer. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Quién más estaba involucrado? ¿De qué manera? ¿No? Empezamos a hacer estas preguntas porque son las que nos dan información. Y es lo que nosotros en ese momento necesitamos para poder comprender el hecho. Información. A la par de esta disociación que saca la emoción, que no es que nos enfría, que quizás a la vista de otros nos volvemos seres fríos, ¿no? No nos enfría para nada. Lo que hace este mecanismo es cuidarnos. Saca la emoción de la escena y nos vuelve seres técnicos. Si la emoción se quedara en la escena, nosotros no podemos trabajar.
terminamos llorando, o nos terminamos peleando, o nos terminamos enojando, ¿no? Es imposible trabajar. Entonces, corre la emoción. A la par de esto también comienza a suceder algo que es una especie de anestesia física, con la cual, si la situación demanda mucho tiempo, nosotros no lo percibimos prácticamente hasta que llegamos a un límite, ¿sí? Pero no aparece el cansancio, no aparece hambre, no aparece sed, empezamos a ponernos activos, por eso se necesita monitorear mucho esto, porque muchas veces nos pasamos de rosca y no nos damos cuenta. Entonces se necesita estar muy atento a este tipo de situaciones que nos van sucediendo porque no las percibimos, ¿no? Se viven como una anestesia. Todo esto nos va sucediendo mientras nos disociamos. Esta disociación técnica o cognitiva nos permite poder intervenir en situaciones críticas. Cuanto más difícil es la situación para nosotros, ¿no? Cuanto más crítica, cuanto más sentimos que lo que está pasando realmente es difícil para mí, o sea, obviamente para el otro, ¿no? Pero yo lo vivo como algo difícil, más aumenta la disociación, ¿no? Más me protege para que yo pueda trabajar. Fíjense qué pasa del otro lado, qué pasa con las personas que tenemos que asistir, qué pasa con los animales, que si bien el sistema o el mecanismo de disociación es diferente, por supuesto, también hay una expresión altísima a nivel emocional. Se produce en el humano exactamente lo mismo que en nosotros, pero al revés. Lo que desaparece justamente es el área cognitiva, lo que baja intensidad es el área cognitiva y lo que aumenta es el área emocional. Se llama disociación emocional. Entonces, también aparece como gran energía en las personas, también se mueven, ¿no? Están activas, pero no pueden pensar. No pueden. Entonces, no pueden comprender las consignas simples, no pueden comprender lo que le estamos diciendo en cuanto a preguntas o necesidades, se desesperan, es pura emoción, puede aparecer las crisis de llanto, de angustia, puede aparecer cierta agresividad o mucha agresividad, dependerá de la situación, pueden volverse totalmente cambiantes, ¿no? A nivel emocional, y eso tiene que ver con la disociación emocional. Los animalitos suelen tener un tipo de cuadro de disociación emocional donde esa misma emoción que suele estar muy relacionada al miedo, también los hace reaccionar de una manera diferente. Pero bueno, en eso no me meto porque ahí saben mucho más ustedes. Pero sí, en lo que ustedes tengan el trato con las personas, la disociación es todo un tema que cambia absolutamente el escenario y donde somos nosotros los que tenemos que poder controlar eso. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a una persona, usted está disociada emocionalmente, por eso no me entiende, ¿no? Las neurociencias hoy nos dicen que una persona disociada emocionalmente comprende 3 consignas por vez. 3 consignas, ¿sí? 3 consignas simples, no es que 3 explicaciones. Es, bueno, está pasando esto, tenemos que hacer esto y esto. Sí, pero si eso tenemos que hacer es, bueno, no sé, el diagnóstico es este, tendríamos que evaluar, ahí ya se perdió, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy breves, darle tiempo a la persona que pueda comprender lo que le estoy diciendo, porque si no, te lo vuelven a preguntar 10 veces, o si no se van y después te llaman por teléfono para volvértelo a preguntar, o llaman, no sé, aparecen al día siguiente otra vez con un papelito para ver qué es lo que pasó, ¿no? O vuelven a preguntarle a otra persona, porque la persona disociada emocionalmente no retiene información, hay que darla siempre por escrito, y hay que darle tiempo a la persona para procesar lo que está sucediendo. Y entender también que si estamos hablando de animalitos afectados, que están también, digamos, en ese momento asustados o mal o llorando, la persona se mimetiza con esa emoción, ¿sí? Entonces automáticamente empieza a expresar el mismo tipo de emoción. Y fíjense qué pasa después, hablábamos antes de los tiempos de crisis, antes no sabíamos lo que iba a pasar, mientras estamos interviniendo sucede esto, ¿y qué pasa después? Después, esa disociación que nosotros tenemos cognitiva empieza a ceder, ¿y a qué va a dar lugar? A la emoción, porque somos seres emocionales, porque somos personas que estamos atravesadas totalmente por la emoción, biopsicosociales. ¿Qué va a pasar? Lo que suele suceder es que tenemos primero el registro físico, de la misma manera que me disocié, no me cansaba, hice un montón de cosas, parecía que todo me resbalaba en ese momento, me volvía muy técnico. Después, lo primero que registramos es un agotamiento tremendo
parece que nos pasó un camión por arriba, si tuvimos una situación muy crítica, totalmente cansados, y atrás de eso vienen las emociones. Atrás de eso vienen las imágenes que me hacen seguir recordando lo que pasó. Atrás de eso puede venir la angustia, la tristeza, el enojo, la bronca. Depende de lo que haya sucedido y depende qué emoción en ese momento yo pude controlar y después no. Ahí, exactamente ahí, es donde tenemos que aprender a usar herramientas de autocuidado. Porque ahí es donde después esas emociones no las gestionamos, las dejamos ahí quietas, creemos que se van a ir solas, creemos que si me voy caminando a casa, o si salgo a correr, o si como algo rico, o si llego a casa y miramos una peli en Netflix, o se me va a ir. Y la realidad es que no se va a ir. La realidad es que se puede sentir un poco de alivio en el momento, pero si uno no gestiona ese momento emocional, eso no se va, lo comenzamos a guardar y a guardar y a guardar, así como guardamos también episodios difíciles, no todos relacionados a atención con animales, ¿no? Donde hemos tenido problemas con nuestro equipo de trabajo, donde tenemos problemas con colegas, donde tenemos problemas institucionales. Todo eso lo vamos guardando, y cuando terminan los episodios críticos, si nosotros eso no lo gestionamos, va a parar al cuerpo. Ahora después vamos a ir a ver a dónde va a parar, ¿no? Pero va a parar al cuerpo, va a parar a la vida emocional y va a parar a la vida social. No tengo otra. No se va, no se esfuma, no desaparece. ¿Y qué le pasa a las personas afectadas? ¿Qué pasa si esto no fue quizás asistir a un animalito, sino fue discutir con un colega, ¿no? Lo mismo, la otra persona se ofuscó. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que cuando la emoción baja, esa disociación emocional baja, comienza a aparecer el área cognitiva. Entonces ahí es cuando las personas comprenden lo que les dije, ahí es la persona que te agredió que viene y te pide perdón, que no quiso decir lo que dijo, que en realidad se le saltó la cadena, o que se sacó, o lo que fuera, y se da cuenta que lo que dijo no era lo acertado, ¿no? Ahí es donde vienen con un regalito, donde te vienen a agradecer algo, cuando en el momento no dijeron nada. Es porque pueden pensar. Es muy importante que nosotros tengamos claro este mecanismo, porque si no, pareciera que todo es igual. Y trabajamos, casi les diría, como a ciegas, ¿no? Sin darnos cuenta qué está sucediendo, qué me está sucediendo a mí y qué le está sucediendo a la otra persona. Entendiendo que muchas veces, hoy cuando trabajamos en emergencias, las personas se desbordan, ¿sí? Las personas se pueden desbordar para el lado de la angustia y del llanto, como desbordarse para el lado de la agresión verbal, enojarse o decir cosas que son muy dolorosas o acusarnos de diferentes cosas, ¿no? Entender que en ese momento la persona disociada emocionalmente puede llegar a decir cualquier cosa sin tener idea, ¿no?, de lo que está diciendo, o si tiene idea de lo que está diciendo, no nos lo dice directamente a nosotros, aunque seamos nosotros los que estamos adelante. Por eso sucede que muchas veces después aparece el pedido de disculpas, todo cuando se pueden dar cuenta. En ese momento durísimo de sus vidas, uno se atraviesa y confirma cosas que el otro no quiere escuchar, o dice cosas que el otro no puede escuchar, y entonces aparece el desborde emocional. Por eso es tan importante entender lo que sucede y gestionarlo, ¿no? Saber cómo lo voy a manejar. Porque terminamos o disociados emocionalmente nosotros también, con pérdida total de la parte cognitiva, ¿no? ¿Qué pasa si yo me saco y me pongo a discutir con una persona y me disocié emocionalmente? ¿Qué pasa si yo, mientras estoy haciendo una asistencia, me pongo a llorar, o me lleno de angustia, o se me hace un nudo en la garganta y no puedo más? ¿Y qué pasa? Me disocié emocionalmente. Si yo me disocio emocionalmente en medio de una escena y soy el profesional, no hay manera de seguir adelante. ¿Cómo sigo? Porque ya no tengo capacidad técnica. Voy a ir a tientas. Mi cabeza ya está tomada por la emoción. Por eso es básico poder identificar qué está pasando y qué me está pasando. Cualquier duda, pregunten, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional y cuando hablamos de primeros auxilios emocionales, nos volvemos a preguntar lo mismo. Nos forman a todos pensando y aprendiendo qué hacer con los demás, y dónde nos ubicamos nosotros en esta película. Porque si no, pareciera que somos seres invisibles, ¿no? Que una gestión de una crisis, que una intervención, se trata siempre de los demás. Y sin embargo somos los actores principales, ¿no? ¿Y qué hacemos?
Entender que hay algo que, desde que apareció toda una corriente de psicología como muy positiva y demás cuestiones, apareció todo un mensaje que para mí es como muy complicado, ¿no? Donde se habla de emociones negativas. Y la realidad es que no existe ninguna emoción negativa. La alegría, el enojo, el miedo, el desagrado, la tristeza y todas las familias de estas emociones no son nada negativas. La emoción en sí misma es siempre positiva. El problema es cuánto dura cada emoción. Entonces yo no puedo, si yo estoy triste, no estar triste o no manifestar mi tristeza. Bueno, no llores. Sí, si estás triste, llorá, ¿no? La gran Moria, si querés llorar, llorá. Es lo mejor que te puede pasar. Ahora, ¿cuánto va a durar el llanto? Ese es el problema. Pero lo mismo es la risa. Si vos estás contento y te reís, está buenísimo. Ahora, ¿te vas a reír toda la vida? Y no. En otro momento nos pasarán otras cosas que no son para reírse. Porque si yo de todo me río y a todo le busco el lado positivo y entonces en realidad estoy negando lo que está pasando. Estoy tapando lo que está sucediendo. Entonces, gestionar emociones significa aceptarlas todas, pero poder hacer algo con eso, sobre todo con las que nos molestan, hacer algo. Si yo me siento triste, me siento angustiado, tengo miedo, ¿cómo hago con esto? Pero está bien tenerlo, está bien sentirlo, hay algo que me lo está generando. Entonces no hay emociones negativas y eso es algo que lo tenemos que tener muy internalizado porque si no, socialmente tendemos a tapar eso, ¿no? Tendemos a creer que si estoy triste, no sé, soy una persona negativa, a decirle a la gente que no esté triste, que no llore, que no se angustie, que ya va a pasar, que piense en otra cosa, que recuerde de la mejor manera, ¿no? Y tendemos a querer taparlo, sobre todo muchas veces porque no sabemos qué hacer si esa angustia también se nos pega a nosotros. Entonces queremos tratar de evitar momentos de angustia de los demás para no desencadenar angustia en nosotros. Pero eso no solo no se puede, sino que no es sano, para nada, ¿no? Entonces empezar a amigarnos con las emociones y entenderlas como parte de la vida, de cualquiera. Hay un concepto fundamental cuando hablamos de emociones y cuando hablamos de qué nos pasa cuando intervenimos en diferentes situaciones críticas, que son las imágenes mentales. Las imágenes mentales, les diría que son como el gran secreto de intervención, ¿no? Teníamos recién quiénes son las víctimas, qué pasa cuando nos disociamos. Y uno de los grandes secretos que tenemos para poder manejar estas situaciones, y que es el eje, les diría, de casi todas las técnicas que nosotros usamos para intervenir, son o es el concepto de las imágenes mentales. ¿Qué es una imagen mental? Nuestro cerebro tiene partes o funciones que son sumamente avanzadas, pero hay otras que no, que lamentablemente son muy básicas. Y la imagen mental es una función básica en nuestro cerebro que no está desarrollada todavía lo suficiente, no la hemos desarrollado, y que nos enfrenta a un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros imaginamos algo o recordamos una escena anterior vivida o recreamos mentalmente el relato de la escena de otra persona, automáticamente en milésimas de segundo, nuestro cerebro se pregunta si eso está sucediendo, si es realidad o si es mi imaginación. En la mayoría de los casos, 90 y pico largo por ciento de las veces, el cerebro al dudar opta porque eso es verdad. Nos dice, ah, sí, está sucediendo. Entonces, automáticamente, ¿se acuerdan? Biopsicosocial, reaccionamos de manera fisiológica, de manera emocional y de manera social. Nuestro cuerpo comienza a producir una reacción como si eso estuviera pasando de verdad. Vamos a un par de ejemplos para que se den cuenta. Supónganse que yo ahora les empezara a preguntar a ustedes uno por uno, ¿qué van a cenar cuando termine esta charla? Y empiecen ustedes a relatar, ah, yo me voy a comer, ¿no? Y uno se va a comer, no sé, un asadito divino que me están preparando, que el olorcito llega hasta acá, y el otro va a decir, no, yo me voy a comer una tarta tremenda, con semillitas, con sésamo, y, ¿no? Y lo describe. Después de la tercera o cuarta persona, si nos miramos las caras, van a ver que la mayoría está tragando. ¿No? ¿Y qué vamos a decir? Che, se me hizo agua la boca.
¿Y qué quiere decir que se te hizo agua la boca? Que se te llenó de saliva. ¿Y por qué apareció la saliva? Porque se está preparando tu cuerpo ¿para qué? Para tragar eso que no existe, que los demás van a comer, pero vos no te lo vas a comer. Y sin embargo, tu cuerpo se cree que eso es de verdad y se empezó a preparar para comer. Dale, manden el choripán, manden la porción de tarta, no te la van a mandar ni disfrazado. Pero ¿cómo le aviso yo, ¿no? A mi cuerpo, pará, no fabrique más porque acá hay sopa y listo, y es lo que hay, ¿no? Entonces nos empezamos a generar esa respuesta. ¿Qué pasa si yo estoy en casa, sábado a la noche, mirando la tele, me puse, no sé, Amazon, Netflix, cualquier plataforma de las que tenemos, porque además sabemos que no podemos ver nada, y ahí tampoco, pero bueno, miramos, intentamos, me pongo una película y resulta que la película es un drama de aquellos dramas totales. Yo paso por tu casa, te encuentro sentado en el living llorando. Y estás llorando. Yo digo, ¿qué haces llorando? No, porque no sabes, mira, no sabes, pobre mujer, las cosas que le están pasando y no. Y encima se le murió el perro. ¿Qué faltaba? Perro. Pues, ¿sabés que esta mujer ganó 10 millones de dólares por la película? El perro no se murió nada, debe andar ahí corriendo por cualquier lado. Ella está en el Caribe y vos estás en el sillón de tu casa llorando. ¿Por qué llorás? Y porque tu cerebro se mete y se creyó la historia. Y creyó que entonces fabricó lágrimas, angustia, vos llorás, ¿no? El sábado que viene decís, bueno, sí, tenía razón Alicia, listo, chau los dramas, y te pones otra película y resulta que es de terror. 5 minutos después que empezó la película de terror, empezás, che, vos cerraste la puerta, ¿no? Fíjate, déjalo entrar al Tommy, ¿para qué va a dormir afuera? Que venga, que se quede acá con nosotros, al lado del sillón, bien pegadito. Che, ese ruidito que hay en la cocina, ¿por qué no prende la luz del pasillo? Mejor veamos con la luz prendida. Y vos decís, ¿por qué? Y porque tu cabeza se metió en una película de terror. Y porque todos esos ruidos que no te importan nunca, hoy son terribles, porque el perro lo necesitas bien pegadito, porque querés la luz prendida, porque te da miedo, ¿no? Esa es la imagen mental. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces, cuidado, porque suele suceder que si nosotros no podemos cortar imágenes mentales, nuestro cuerpo se reexpone a esa situación como si fuera de verdad. Entonces, si yo no proceso un momento que para mí fue difícil, fue no traumático, porque eso es otra historia, pero lo llamamos traumatogénico, o sea, que me afectó, si yo eso lo sigo recordando y lo sigo recordando, mi cuerpo vuelve a pasar por la misma experiencia. Entonces, no solamente que yo haya tenido alguna intervención, la que fuera, que me dejó afectado, que me dejó angustiado, que me dejó mal, que me dejó enojado, sino que también puede ser una experiencia, como les decía antes, con mi equipo de trabajo, con colegas, con una discusión, una pelea, un momento difícil, una tristeza, lo que sea. Si yo no lo puedo desactivar eso, sigo y sigo pasándolo por mi cabeza y lo sigo repensando y tengo lo que llamamos autodiálogo. 2 veces no me va a pasar. La próxima vez me va a escuchar, porque yo esto no lo puedo permitir, ¿no? Hablamos con nosotros mismos, ¿sí? Nos mandamos una cantidad de charlas tremendas, y si no, bueno, no, yo otra vez un caso así no lo voy a tomar, yo la próxima vez alguien me va a tener que asistir, porque yo, ¿no? Y seguir. ¿Y qué hacemos con eso? Comenzamos nosotros a reaccionar fisiológicamente en relación a ese tipo de imágenes. Entonces aparecen cantidad de sustancias en nuestro cuerpo que nos empiezan a intoxicar. Así se generan niveles altísimos de estrés, pero de estrés, no del estrés cotidiano de cansancio, sino estrés agudo o estrés ya relacionándose a estrés postraumático, donde empezamos a sentirnos mal, donde empezamos a generar otros cuadros que en un ratito los vamos a ver. Por eso es que empezar a cortar la imagen mental es necesario. Por eso es que las técnicas se deben aplicar lo antes posible, en ese después, para no acarrear imágenes con peso emocional. Si yo sigo acarreando imágenes que cada vez que las recuerdo, las revivo, porque no se trata de borrar recuerdos, ¿no? Sino se trata de lo que llamamos quitarles peso emocional, ¿no? Que al recordarlo, yo no sienta que otra vez lo estoy reviviendo, que no se me llenen otra vez los ojos de lágrimas, que no se me haga un nudo en la garganta, que no me dé escalofrío, que no termine poniendo los puños así, que no me agarre la misma bronca de nuevo, ¿sí? Que lo pueda desactivar, porque si no eso lo acarreamos y a veces no son días, a veces son meses y a veces son años que tenemos imágenes que siguen y siguen dando.
Todo esto interviene, ¿se acuerdan? Biopsicosocial en nuestra vida social. ¿Y qué es nuestra vida social? Y es la comunicación. Los seres humanos somos comunicativos por naturaleza. El axioma principal de la comunicación nos dice que no existe no comunicarse. No sé si alguna vez se pusieron a pensar lo que eso significa. Eso quiere decir que uno se comunica desde que nace o antes hasta el último día de vida, 24 horas por día, porque no tengo manera de dejar de comunicarme. Comunicarse no es hablar, ¿sí? Comunicarnos es estar en sociedad, que puede ser hablar o no hablar, un silencio comunica, una mirada comunica, un gesto comunica, y una presencia comunica. Yo, cuando empezó la charla, se me cortó la luz, así, ¡puf!, saltó la luz. Y ustedes pueden haber pensado cualquier cosa. Se congeló, se le cortó la luz, se levantó y se fue. ¿Qué le habrá pasado? La llamaron por teléfono. Uno se comunica en presencia y en ausencia. Se comunica hablando y no hablando. Se comunica, vamos a ver ahora, a través de nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y sin embargo, es un área sobre la que hablamos poco, sobre la que no solemos explorar la cantidad de cuestiones relacionadas a la comunicación que se ponen en juego. Que ahora vamos a ver algunas, ¿no? Por supuesto. Ahora, muy diferente es hablar de información. La comunicación va a estar siempre. Si yo no la sé gestionar bien, voy a tener algún problema, pero va a estar siempre, no la puedo sacar. Fíjense que en la pandemia, una de las cosas que más afectó a las personas era justamente la imposibilidad de la comunicación directa, y así todos nos seguimos comunicando, ¿no? Virtualmente, enseguida todos supimos a usar un Zoom, aprendimos a usar, no sé, la videollamada mucho más que antes, aprendimos a conectarnos, a opinar, que no, que el Zoom, que el Meet, que el no sé qué, que no, cosas que eran impensadas un mes antes de la pandemia, 2 meses después todos ya sabíamos de herramientas virtuales. ¿Por qué? Porque necesitábamos de cualquier forma restablecer ese lazo, pero nos seguíamos comunicando. Ahora, la información puede estar o no estar. Yo puedo dar información o no dar información. Y si la doy, puedo darla bien o darla mal, o más o menos, ¿no? Obviamente. Y ahí es donde entran en juego una cantidad de factores relacionados a la información. Y ustedes como profesionales dan información de manera permanente. Y yo también, o sea, todos los profesionales que trabajamos en áreas donde estamos involucrados en la comunicación directa, ¿no? No solamente estamos en la comunicación indirecta, que puede ser, no sé, trabajan solo a través de una computadora o hacen diseños gráficos o demás. Nosotros al trabajar con personas, y también con animales, por supuesto, pero la información ustedes se la dan a las personas, pueden darla o no darla bien o darla mal. Ahora, ¿cuál es el concepto básico del manejo de la información? Es que calma a las personas. Calmar no es tranquilizar, ¿sí? A veces uno entra en encontrarlo como cierto sinónimo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? La calma es regular los ritmos de la persona, es darle control a la persona. Cuando yo le doy información a una persona, le doy el control. ¿Qué quiere decir el control? Que puede tomar decisiones. Puede decidir qué hacer o qué no hacer. Qué quiere hacer o qué no quiere hacer. Puede consultar, puede preguntar, puede averiguar, le doy control. Cuando yo a una persona no le doy información, le quito la opción del control. Y entonces tomo decisiones yo. Por eso es tan importante dar información y cómo dar esa información. Porque eso no solo nos coloca a nosotros en un rol parejo con el otro, sino que le damos la posibilidad de que se calme. Calmarse es regular ritmos, ritmo respiratorio, ritmo sanguíneo, ritmo cardíaco. Cuando estos ritmos se desregulan, el cerebro lo vive como un caos. Por eso es que vemos que las personas se agitan, se ponen más nerviosas, respiran más agitadas, se ponen, no sé, hasta te dicen, se me sale el corazón en este momento, me explota la cabeza, ¿no? Empiezan cuestiones relacionadas a todo lo que tiene que ver con lo cardíaco, la hipertensión, lo respiratorio. Esos ritmos generan un caos a nivel emocional. Entonces las personas se desbordan y no lo pueden controlar. Por eso es que el control de la situación es fundamental, pero la información es lo que le va a dar calma, que probablemente le va a dar puede darle mucha angustia, si lo que le tengo que dar es una mala noticia. Si es una buena noticia, no, por supuesto que le va a dar calma, y ahí sí le podrá dar tranquilidad.
Pero si lo que le estoy dando no es una buena noticia, le va a dar calma, pero no tranquilidad, ¿sí? Y tener en cuenta que cuando nosotros comunicamos, cuando nosotros estamos dentro del, digamos, del proceso de la comunicación, estamos manifestándonos y también o no dando información, aparecen dos tipos de lenguaje: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Ahora, el gran problema que tenemos acá es que el lenguaje verbal es el 30% de nuestra comunicación y el lenguaje no verbal es el 70% restante. Hoy en día incluso, últimos estudios que hay sobre el tema, están subiendo más todavía el porcentaje de lo no verbal, ¿no? En realidad relacionado a las redes sociales, a emoticones y a una cantidad de nuevas cuestiones que tenemos para comunicarnos de alguna manera y dar o no información. Ahora, ¿qué es el lenguaje verbal? El lenguaje verbal son las palabras que yo puedo decir, hablar, las palabras que puedo escribir, el mensajito que puedo mandar en un WhatsApp, el mail, la nota, el informe, ¿no? El llamado telefónico. ¿Y qué es lo no verbal? Es lo que le va a dar sentido a todo eso. Por eso es que es el 70%. Porque nuestros gestos definen la postura de mis manos. No es lo mismo dar una información con los brazos cruzados que darla con los brazos caídos, que darla con las manos en el bolsillo, que apoyarme y hablar así, que agarrarme la cabeza sin parar, ¿no? No es lo mismo lo que va a percibir el otro. Va a depender del tono de voz, el tono de voz que a veces lo percibimos y a veces, cuidado con esto, en nuestra disociación técnica no lo percibimos. ¿Se acuerdan que yo les decía que el tono de voz cambia cuando yo me disocio técnicamente, cuando me pongo operativo, porque la situación es brava, es difícil? Nuestro tono de voz, sin que nos demos cuenta, se pone mucho más grave y se pone mucho más duro. Entonces esto al otro le comunica. El otro percibe que algo no está bien, ¿sí? Hay muchísima, la persona disociada emocionalmente tiene una percepción muy aguda, muy especial frente al lenguaje no verbal, porque el otro no lo percibe. El verbal entra por acá y sale por acá. Le podés decir todo lo que quieras que no va a entender más que la mitad y con suerte. Ahora, lo gestual y lo que tiene que ver con lo no verbal tiene una percepción tremenda. ¿Viste la cara que puso? ¿Pero viste cómo me lo dijo? ¿Pero viste cómo me habló? ¿Pero viste de qué manera lo dijo? Pero yo le noté que tenía la voz preocupada, pero se puso más serio, pero, ¿no? Esto es lo que percibe la persona disociada emocionalmente. Y nuestros tonos de voz cambian. No es lo mismo que yo les diga, qué bueno que estemos acá hoy juntos. Qué bueno que estemos acá hoy juntos. Qué bueno, que estemos acá juntos, ¿no? Va a cambiar lo que uno quiere decir. Y no nos damos cuenta muchas veces de esto. Las posturas físicas hablan muchísimo. Y acá también hay otro gran tema, porque muchas veces tenemos posturas físicas enviciadas, ¿no? Que ya nos quedan como hábito de algo, que son nuestras maneras de movernos, o que son nuestras formas de apoyarnos, o de sentarnos, o de pararnos, que ya las tenemos aprendidas hace mucho, y que no nos damos cuenta qué percibe el otro en función de eso, ¿no? ¿Cómo lo ve el otro? ¿Cómo lo lee el otro? Si es una postura soberbia, si es una postura que no me importa nada, si es una postura que, no sé, que el otro lee algo que a lo mejor no es lo que queremos comunicar, ni lo que estamos pensando en ese momento, pero que sí comunica eso. Hay mucha comunicación a través de lo que llamamos los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos es todo aquello que define algo de lo que tenemos. Empezando por quien se lleva todos los premios de los símbolos, que son los tatuajes, ¿no? Cuando una persona tiene tatuajes, tiene una gran particularidad, que es que cuando alguien se hace un tatuaje, se lo hace por algo muy específico, lo elige por algo muy específico. Ahora, el que ve ese tatuaje, lee cualquier cosa. Supónganse que yo no sé, me voy a hacer un tatuaje de una araña porque me encanta tejer redes, y de repente me pongo a hablar con alguien que le tiene pánico a las arañas. Entonces lo único que va a hacer es mirar que esa araña sea tatuada, va a generar una distancia enorme. Si yo me tatúo el nombre de alguien, que la persona que lo lee le recuerda a alguien que nada que ver
por quien yo me hice ese tatuaje, lo va a evocar, ¿se acuerdan? ¿Ven cómo se va uniendo todo? Va a evocar una imagen mental que lo puede acercar mucho o lo puede distanciar mucho, y así podemos estar todo el día con los tatuajes. Pero también es, por ejemplo, la billutería en el caso, bueno, también de los hombres, ¿no? De las mujeres, el tipo de relojes que usamos, si estamos trabajando con personas que tienen dificultades económicas, por ejemplo, y yo tengo un reloj que vale una fortuna, entonces eso pone una distancia también muy difícil o genera una confusión en el diálogo. Si tenemos cosas que llaman mucho la atención, se desconcentra, eso se llama ruido comunicacional. Por eso es que se sugiere siempre no utilizar billutería, no utilizar ningún tipo de relojes, cadenas, anillos grandes, nada que llame la atención, aros, ¿no? Porque ese ruido las personas pueden interpretar cualquier cosa y no tenemos ni idea a dónde los puede llevar, a evocar qué. Otra cuestión que tiene que ver mucho con lo que llamamos estimular los sentidos son los perfumes, los olores, ¿no? Las personas suelen relacionar mucho olores, ¿no? que suele haber en cualquier espacio, con el recuerdo de lo que sucedió. Y si nosotros usamos perfumes muy fuertes, pueden evocar otros recuerdos y complicar también la comunicación. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que empiezan a ponerse en juego, ¿no? El tipo de ropa que usamos, en caso que no usemos, obviamente cuando uno está trabajando suele utilizar ropa uniformada, ¿no? Pero siempre hay algo que se nos escapa, ¿no? O que abajo tenemos una polera, o que tenemos una remera, o que nos ven vestidos de otra manera, y eso también comunica muchísimo, y hace que el otro interprete lo que le parezca, ¿no? Todo esto tenemos que aprender nosotros a conocerlo, a manejarlo, porque es gran parte de lo que aparece en la comunicación y que si no la tenemos clara, se nos fue de las manos, no la percibimos. Una de las, digamos, de los mejores trucos que tenemos para saber qué pasa con nuestra comunicación, qué rasgos tenemos, a veces de autoritarismo, y ni siquiera nos dimos cuenta, qué rasgos tenemos de, no sé, de situaciones o de tics o de hábitos que nos quedan incorporados y no nos damos cuenta, el que siempre se toca el pelo, el que hace algo con las manos, ¿no? Que comunica al otro algo. Tenemos dos opciones, o las dos, las que quieran. Una es pedirle a alguien que los conozca mucho, en general suelen ser hijos, sobrinos, primos, hermanos, ¿no? Depende de las edades que tengan cada uno de ustedes, pedirle a alguien que los imite. Cuando las personas nos imitan, exaltan estos rasgos en nosotros, y a nosotros nos suele molestar, o decimos, no, yo no soy así, no, pero sí, por algo nos imitan así. Y la otra opción que tienen es pedirle a alguien cercano, que los quiera mucho, que mientras están haciendo algo, que estén distraídos, por supuesto que ustedes no se den cuenta, los graben con el celular, ¿sí? Los graben 2 minutos, 3 minutos, haciendo cualquier tarea laboral, cotidiana, la que fuera, que implique obviamente no que estén sentados leyendo, ¿no? Sino que estén hablando, moviéndose, que sin que ustedes se den cuenta, los graben. Y si después son valientes, miren el video. Y van a descubrir muchísimas cosas que uno no conoce o no cree de nosotros. Tendemos a imaginar que somos totalmente diferentes a como en realidad nos ven los demás. ¿Vieron cuando uno escucha la propia voz en el contestador del teléfono? Y decimos, yo no hablo así, yo no tengo esa voz. Bueno, sí, para el resto de la humanidad vos tenés esa voz, pero para vos mismo no. Lo mismo nos pasa a nivel físico, a nivel de nuestras expresiones, y es muy importante aprender a controlar el 70% de nuestra comunicación cuando nuestro trabajo involucra trabajar con personas, ¿no? Estar en contacto con otras personas. Es sumamente importante esto. Fíjense que cuando una persona quiere hacer alguna carrera política, o quiere ser actor, o quiere ser cantante, hoy en día se lo conoce como el coachearlo, ¿no? Los coachean. ¿Y qué quiere decir cuando se coachea a alguien? Le modifican la manera de vestirse, le modifican los gestos, le modifican el peinado, le modifican hasta los dientes a veces. Y esto tiene que ver con eso, con qué imagen quieren vender, a qué público quieren llegar, qué quieren que suceda. Así que fíjense si esto tiene o no tiene peso, ¿no? Hablábamos hace un ratito del lenguaje cognitivo que aparece en la disociación técnica y que es esencial para dar información.
cuando yo me quiero comunicar con una persona, cuando quiero dar un diagnóstico, cuando quiero dar un pronóstico, cuando quiero plantear una escena, cuando quiero posicionarme en una escena, siempre traten de usar lenguaje cognitivo porque les va a hacer la vida mucho más fácil. Cuando yo puedo aprender a utilizar el qué, cómo, quién, cuándo y dónde, eso define el asunto, ¿sí? Lo define. Fíjense ustedes que con 5 preguntas pueden conceptualizar lo que está sucediendo. Y fíjense la diferencia con lo que llamamos lenguaje emocional. ¿Por qué? Porque lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me parece, hablo en primera persona, es totalmente subjetivo, es lo que yo pienso o siento de eso que sucede, pero no lo define. Muchas veces cuando se nos mezcla lenguaje emocional en nuestras formas de expresarnos, no nos damos cuenta que en realidad lo confundimos a la otro, le generamos mucha confusión, porque lo metemos más todavía en su propia disociación emocional y corremos el riesgo de disociarnos emocionalmente nosotros también, porque comenzamos a hablar de lo que estamos sintiendo, no de lo que estamos conceptualizando, ¿sí? De lo que estamos pensando, sintiendo nosotros en relación a lo que sucede. Es todo un ejercicio, cuesta al principio un poco, en general hay que escribirse las preguntas, pero una vez que lo aprenden a hacer, el cerebro lo hace solo. Y es mucho más fácil y es mucho más breve poder hablar en lenguaje cognitivo, porque no le doy vueltas, porque no utilizo metáforas, porque no. Pensemos lo que decíamos hace un rato, la persona que está atravesando necesita comprender que está atravesando una crisis, necesita lenguaje cognitivo. Comprender lo que pasa y tomar decisiones. Nosotros necesitamos expresarnos cognitivamente. La persona que recibe va a hablar emocionalmente, te va a decir, ay, yo no sé qué hacer, yo pienso, yo creo, yo siento, a mí me parece, sí, porque está disociada emocionalmente. Pero si yo le agrego también ese lenguaje y le doy una vuelta a todo lo emocional, la confundo, porque no puede comprender, porque tiene muy baja capacidad cognitiva, entonces necesita que todo mensaje que nosotros le demos sea lo más claro posible, lo más breve posible, ¿sí? Lo más sintético posible. Y eso lo logramos con el lenguaje cognitivo. Vamos a tratar de ubicarnos también en el contexto en el que nosotros podemos llegar a dar malas noticias, o en el contexto en el cual nosotros podemos llegar a trabajar con escenarios que no son los esperados o no son los queridos, ¿no? Los deseados. Y aparece obviamente con mucha fuerza el contexto emocional. Antes hablábamos del antes, el durante y el después, ¿no? Y eso también es algo que lo tenemos que tener siempre claro, en qué momento estoy, ¿no? Entonces, es sumamente importante dar información, recuerden que siempre se están comunicando. Ahora, dar información lo antes posible. No esperar, ¿no? Así yo no tenga el total de la información, los parciales que voy teniendo, irlos dando. ¿Por qué es importante que las personas cuenten con información lo antes posible? Porque comienzan, acá empezamos a juntar los conceptos que vimos, ¿no? Comienzan a poder generar ese escenario mental, o sea que van a generar la imagen mental, esa foto de la que hablábamos antes, que genera una respuesta, bueno, esa misma foto pueden comenzar a generarla de manera real. Esto es lo que está pasando, voy anticipando y se lo voy dando con tiempo, porque recordemos que no se puede comprender del todo, porque hay veces que van a preguntar 3 o 4 veces lo mismo, y no es que no prestan atención, es que no pueden prestar atención. Entonces van tomando partes de lo que decimos hasta que pueden construir lo que está sucediendo, ¿no? A medida que pueden construir un escenario, se pueden ubicar en ese escenario y tomar decisiones. ¿Sí o no? Me parece, esperemos, ahora sí, ahora no, hagamos, puedo, no puedo, quiero, no quiero, ¿no? Cuando nosotros no vamos generando despacio estos escenarios, no vamos dando la información de manera, es lo que llamamos en etapas, ¿no? Damos una información, esperamos que la persona lo asimile, vamos por la siguiente información, esperamos que lo asimile, ¿no? Ese tiempo que necesitamos tomarnos para darle, que muchas veces no lo hacemos, aparece lo que se llama el factor sorpresa. Cuando una persona recibe una información totalmente inesperada, para la cual no se la preparó en nada, ese factor sorpresa es de enorme riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque se descontrola, porque puede tener un estallido emocional muy grande, porque puede hacer una crisis, porque puede tomar decisiones equivocadas,
porque puede quedarse paralizada, ¿no? Los seres humanos por naturaleza tenemos un instinto muy animal, que es la lucha, la huida o la parálisis. Todas las conductas que nosotros tenemos a nivel humano, todas, están basadas en esas tres posturas: lucha, huida o parálisis. Conductas absolutamente animales, ¿no? Y nosotros nos manejamos con esas conductas que son ancestrales, como esencia humana, ¿no? Pero la hemos atravesado por la cultura y por la sociedad, pero si ustedes las miran, cualquier respuesta que nosotros tenemos es de lucha, huida o parálisis. La sorpresa nos expone tremendamente a estas tres conductas. La persona puede atacar, enojarse, reaccionar, gritar, llorar, tomar una medida extrema, puede irse, ¿no? Retirarse, que puede hacerlo físicamente como puede hacerlo, ¿no? Emocionalmente. No puedo ahora, no puedo tomar ninguna decisión, no quiero saber nada, ¿no? O puede quedarse paralizado. Entonces necesitamos dar esta información de la mejor manera posible y lo más escalonada posible. Cuando yo puedo lograr de mi lado y del lado de los demás que se mantenga control, o sea, yo puedo controlar y le puedo dar control al otro, siempre tratemos de dar alternativas. El control significa poder elegir, y para poder elegir tiene que haber más de una posibilidad. Cuando nosotros le decimos a alguien, no hay nada para hacer, no hay más opciones que esto, es lo único que se puede hacer, aunque técnicamente quizás sea así, siempre tenemos que dejar que el otro pueda tomar decisiones. Siempre tenemos que dejar de alguna manera ese abanico abierto para que uno pueda optar, nosotros y los demás. Si no, no hay control, ¿sí? Sobre una decisión que es única, no hay control, en realidad. Va a haber siempre rechazo, va a haber esa sensación de, casi les diría como de encarcelamiento, ¿no? No me dejas opción, no tengo opción, no hay otra, ¿no? Y entramos en un debate puramente emocional. Entonces, siempre entender que aunque la elección sea mínima, ¿no? O sea, sobre lo mismo, plantearlo de tal manera que la otra persona pueda elegir. Y acá vamos a entrar en un tema que ya tiene que ver con nosotros. Hemos planteado diferentes escenarios. Como les dije al principio, esto es una charla, por eso no puedo darles herramientas o técnicas sobre todo lo que fuimos hablando. Sobre cada cuestión hay técnicas, hay herramientas, hay metodologías de intervención. La idea es plantearles qué nos pasa a nivel personal, qué pasa en un escenario, quiénes son víctimas, cómo nos disociamos, por qué clasificamos víctimas así, cómo nos comunicamos, qué pasa con nuestras imágenes mentales, qué pasa con las diferentes maneras que tenemos de decir las cosas. Y acá llegamos a algo que tiene que ver con una situación que nos atraviesa muchísimo más de lo que uno cree, que lo llamamos el circuito de la frustración. Los profesionales que trabajamos en situaciones de dolor, de angustia, de tristeza, cuando nos toca trabajarlo más o menos, en mayor o menor medida, pero que muchísimas veces trabajamos con este tipo de situaciones, nos enfrentamos a este circuito de la frustración. ¿Y por qué la frustración? La frustración es, a mi entender, la peor emoción que hay cuando trabajamos en urgencias, en emergencias y en desastres. Es la peor que hay. ¿Por qué? Porque es la más silenciosa y es la que se va sosteniendo. La tristeza, la bronca, el enojo, la angustia, la ira, son emociones que se van y vienen, ¿no? Que son temporales, que tenés mucha bronca y después de alguna manera, aunque creas que se te fue y no se fue, no importa, la sensación baja. Ahora, la frustración es silenciosa. La frustración es esas cuestiones cotidianas, como les decía yo antes, que uno no las puede gestionar y que las va guardando, eso que no salió como yo quería, eso que viví que me hizo mal, eso que me lo guardé y no dije nada, eso que me enojó y me lo tragué, y empiezo a guardar, a guardar, a guardar, y comenzamos a generar situaciones donde empezamos a cargarlo
esto, y llegamos a puntos donde decimos, yo no sé si esto vale la pena, la verdad es que no sé qué hago acá, no veo la hora de retirarme, no veo la hora de cambiar de lugar, no veo la hora de irme, no le encuentro sentido, ya no disfruto mi tarea como antes, como al principio, ya no la paso tan bien, ya no veo la hora de que termine el día, no veo la hora de que lleguen mis vacaciones, ¿no? Más allá de que a todos nos gusten las vacaciones. Empezamos a sentir que la frustración nos desgasta y nos saca las ganas. Ese es el circuito de la frustración. ¿Y cómo se va gestionando esto? Más allá de que no podemos a veces, o no sabemos en realidad, manejar nuestras emociones, en realidad se va apareciendo también desde otro lugar. Aparece con una figura primero, que es la que nos ubica en una escena de emergencias, ¿no? La frustración está muy relacionada a las escenas de urgencias y de emergencias, donde nos coloca entre una situación que ya está dada, algo que le pasa a algún animalito, y una respuesta para dar. Ustedes me dirán, sí, claro, es así, sí, es así, todos lo sabemos. Nosotros estamos en el medio, por eso somos mediadores. Ahora, ¿se pusieron a pensar alguna vez que cuando nosotros vamos a intervenir en una situación que ya está dada, la sociedad, se puede llamar familia, dueños, sociedad en general, quienes sean que están involucrados, nos piden respuestas heroicas, nos piden que solucionemos todo en ese momento, nos piden que hagamos algo, y que hagamos algo sobre algo que ya está sucediendo. Con lo cual, para esa sociedad, vamos a llamarlo en general, siempre llegamos tarde. Porque si nosotros pudiéramos haber intervenido mucho antes, esto no hubiera sucedido. Porque si nosotros pudiéramos haber evitado ese accidente, esto no hubiera sucedido. Porque si nosotros hubiéramos tenido, no sé, las miles de cajas de Platzul en el incendio de Corrientes, muchísimos animalitos no hubieran muerto. Pero no teníamos Platzul, pero este perrito lo trajeron después de que lo chocó un auto, pero este animalito se estaba sintiendo mal hacía mucho y la familia fue probando diferentes cosas y lo trajo ahora, pero este otro recién ahora le descubrimos lo que tiene y nadie se daba cuenta de lo que tenía, y así cantidad de situaciones en las cuales lo que se pide del otro lado es una respuesta mágica muchas veces que no la podemos dar, que es imposible, porque nosotros estamos en el medio de algo que ya está sucediendo, y porque el turno para un estudio y a lo mejor es dentro de un mes o dentro de 20 días, y el proceso de enfermedad continúa, o porque no siempre se puede resolver todo el mismo día, o porque tantas cosas. Y ser mediador no solamente implica ubicarnos cuando algo ya comenzó a suceder, aunque el otro quiera creer que no, y quiera creer que nosotros vamos a resolverlo todo inmediatamente, y como el otro espera, y eso muchísimas veces no sucede, también implica ser un instrumento humano, y acá viene otro gran problema. ¿Por qué? Porque ser un instrumento humano, somos personas, habla de nuestros límites. Pero ya no solamente de los límites de lo que yo quiero, no quiero, o puedo o no puedo. Habla de límites que nos superan a nosotros. Por ejemplo, habla de límites económicos. Si yo no tengo o no, o el lugar donde trabajo no dispone de la aparatología que yo necesito. Si lo que yo le indico a una persona que tiene que comprar o hacer no lo puede comprar. Si yo no tengo, no sé, el espacio adecuado y que me encantaría tenerlo, pero ese se ve únicamente en las películas americanas y no sé qué, y yo no lo tengo. Si de repente tengo límites legales, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que legalmente no se pueden hacer, que sabemos a lo mejor hacer, pero que quizás nuestra capacidad, nuestra profesión no nos permiten hacer. Tenemos límites geográficos, me llaman para que vaya a ver un animalito, y el lugar a donde tengo que ir, quizás hoy no puedo y recién mañana, y tengo que viajar un montón de tiempo, y cuando llegué, y ya está, es tarde. Pero es imposible llegar antes. Y sí, era imposible, es algo que tuviera un helicóptero en la puerta de mi casa, y entonces no puedo llegar, o al revés.
quienes traen a ese animalito tardaron quién sabe cuánto en llegar porque no pudieron venir antes. Y tenemos límites personales. Todos alguna vez comenzamos nuestra carrera y todos alguna vez sabíamos mucho menos de lo que podemos saber los que hoy ya estamos a punto de terminarla. Y sí, claro. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones donde no sabemos qué hacer? O donde sabemos que nos falta experiencia y nos tocó justo, o donde justo el equipo que se conformó en ese momento para asistir está repartido y la mayoría son personas sin experiencia, que como todos alguna vez tenemos que empezar. ¿Y qué pasa cuando un equipo está conformado con personas que tienen mucha experiencia y uno se da vuelta y dice, ay, bingo, ¿no? Y la realidad es que esto no lo sabemos hasta que cada cosa nos sucede, porque podemos saber que todas estas variables existen y que nos atraviesan a todos. Ahora, las podemos tener todos a favor o todas en contra, o más o menos. Y eso no lo sabes hasta que no llega el momento de intervenir en determinada situación, si las tengo a favor o las tengo en contra. Y esa es una variable absolutamente humana. Y no es lo mismo intervenir si yo estoy cansado a si no lo estoy. No es lo mismo intervenir si yo estuve toda una noche de guardia y me toca algo complicado cuando ya me quedaba el último ratito antes de irme. O cuando ya estuve todo el día, no sé, atendiendo y llegó a último momento y yo ya no doy más. Biopsicosocial, no da más mi cabeza, no da más mi cuerpo, no da más mi forma de comunicarme. No es lo mismo que algo me llegue cuando estoy fresquito y recién iniciando, en cualquier contexto. Y no sabemos cómo se va a dar, ni a qué hora se va a dar, ni de qué manera se va a dar. Si el contexto me es familiar, si no me es familiar, si estoy en mi ámbito de trabajo cotidiano o no lo estoy, como hablábamos hace un rato, en medio de una catástrofe, ¿no? Veterinarios en catástrofe, donde se pueden llegar a trasladar, donde yo en mi caso me traslado a un escenario de catástrofe, donde quizás no conozco nada y donde no me siento seguro porque no lo puedo controlar. Entonces, todas estas variables se empiezan a poner en juego y no sabemos cuáles vamos a tener a favor, cuáles en contra, sumándole a que estamos en algo que ya está transcurriendo y que corremos contra reloj. Que no nos dicen, che, quédate en la vereda porque capaz que en esta esquina atropellan a un perrito. O, ¿sabés qué? Vayamos para tal lugar que creo que se va a desencadenar un incendio y vamos a tener animales quemados. O vayamos a tal campo porque a lo mejor en 10, 15 días se están infectando todos los animales de determinada... No. Intervenimos cuando ya está todo jugado. Ahí. Y ahí hay que correr. Todo esto junto empieza a generar ciertos problemas. Ahí aparecen figuras heroicas y aparece también la figura del profesional. Que el profesional es consciente y claro y tiene muy claro en sí mismo todos estos límites y sabe y se graba a fuego esta frase, hacer lo mejor posible. Que muchísimas veces, pero muchísimas veces, hacer lo mejor posible está muy lejos de lo que los demás quieren y de lo que a mí me gustaría hacer. Que no se parece en nada con lo que yo hubiera querido hacer. Y no se parece en nada con la que los demás me piden, lo que la sociedad pide, lo que la familia puede pedir, lo que los dueños de animales pueden pedir. No, no se parece en nada, muchas veces. Y sin embargo, es lo mejor posible. Cuando esto no está claro, entramos de cabeza al circuito de la frustración. Y atrás del circuito de la frustración también se esconde algo que como profesionales tenemos que empezar a pensar, porque la sociedad, toda nuestra sociedad occidental, les diría, no quiere saber nada sobre la muerte. Tenemos una sociedad que de alguna manera cree en la inmortalidad, que de alguna manera cree que la muerte va a llegar siempre en edades avanzadas, tanto en personas como en animales. Vamos a pensarlo en personas y después lo ponemos en animales. Como personas, desde chicos nos cuentan un cuentito chino que dice que la gente se muere de viejita, así, ¿no? Y si es posible, durmiendo a la siesta. Que cualquier muerte que no tenga que ver con eso es traumática. Y que la muerte va a llegar cuando seamos viejitos. A los chicos les decimos, cuando son chiquitos, que nosotros no se preocupen, que nosotros nos vamos a morir cuando seamos viejitos. Y vamos creciendo con esa idea. Entonces cuando aparece una muerte joven, nos desesperamos
creemos que es antinatural, no quiere decir que no sea una tragedia, no quiere decir que no sea un dolor inmenso, pero no es para nada anormal, ni inesperado, porque nosotros creemos casi en la inmortalidad. Entonces, si miramos las estadísticas y vemos que la muerte tiene como franja, digamos, más afectada directamente, entre los 4 y los 35 años. Y eso no se parece nada a un viejito. ¿Y por qué está dentro de esa franja el mayor indicador de muerte, de porcentaje de muerte en la población? Porque es la edad donde más accidentes hay, donde más exposición hay, donde más posibilidades de enfermarse, de contagiarse, de cantidad de cosas. Y sin embargo nosotros seguimos creyendo que no. Y nosotros sin embargo le seguimos diciendo a un adolescente que tiene toda la vida por delante. Y no le enseñamos a vivir la vida hoy, porque total tiene toda la vida por delante. Y le decimos a una persona joven que es joven y tiene toda la vida por delante. Y la realidad es que nadie tiene toda la vida por delante. Ojalá todos tengamos toda la vida por delante, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces cuando aparece la muerte, no sabemos qué hacer. Porque es inesperada. Porque es como en el escenario que hablábamos antes, porque de eso no se habla, no queremos hablar de eso. No queremos hablar de muerte, no queremos hablar de suicidio, no queremos hablar de nada que tenga que ver con la muerte. Y lo mismo nos pasa con nuestros animalitos. Y nadie está preparado. ¿Por qué? Porque no hablamos de esto. Porque no nos damos cuenta que cuando decimos, bueno, la muerte forma parte de la vida a cualquier momento de la vida. No cuando somos viejitos nada más. Ojalá todos podamos vivir hasta la vejez y ojalá todos podamos morirnos durmiendo la siesta. La realidad dice que esto no es así. Y si yo a ustedes les dijera, a cualquiera de los que están acá, ¿quién es capaz a mí de prometerme a mí o de asegurarme a mí 100% seguro que yo este domingo festejo el Día del Padre? ¿Quién puede asegurarme a mí 100% que yo voy a estar el domingo festejando el Día del Padre? Nadie. Nadie. Porque yo puedo salir mañana a la calle y me pasa un camión por arriba. No lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Asociamos en nuestra imagen mental la muerte. Fíjense que como cultura nosotros tenemos la muerte vestida de negro, con una guadaña, con una calavera. ¿Quién dijo que la muerte es así? Nadie, porque váyanse a China y la muerte es blanca, es con flores, es con perfumes. Váyanse a México y la muerte está toda pintada de colores y con comidas tremendas y aromas tremendos. Es cultural el ritual sobre la muerte. Pero ¿qué pasa? Como el ritual sobre la muerte genera imágenes mentales, de las que hablamos hace un rato, las nuestras son espantosas. Entonces nadie quiere hablar de la muerte. Todos le tenemos pánico y miedo, y mejor no hablemos, y no la nombremos, a ver si todavía la nombramos y viene, y es yeta, y cantidad de cosas que después, cuando tenemos que acompañar a morir un animalito, cuando tenemos que dar una noticia de muerte a una familia, cuando tenemos que hablar de la muerte, se nos hace un nudo en la garganta, se nos estruja todo, no sabemos cómo hacerlo, nos aparecen 1000 imágenes propias. No podemos, porque no estamos habituados a hablar de la muerte como algo normal y natural. Cuando uno comienza a trabajar la muerte, y la propia muerte, y la muerte de los seres queridos, y la muerte de todos los que nos rodean, con todo el dolor que significa atravesar y darnos cuenta de que somos de verdad mortales, frases que decimos todos los días y no sabemos, lo que empieza a suceder es que aprendemos a vivir la vida. Porque lo que tenemos hoy en nuestra sociedad es un montón de gente muerta de miedo de morir, que no disfruta la vida, porque en ese miedo que tenemos a morir, no nos damos cuenta que lo que vale es la vida. Porque morir vamos a morir igual, y se trata de un instante. Y quién sabe cuándo, dónde, cómo, no lo sabemos, por suerte. Porque sería un espanto vivir con, no sé, con fecha de vencimiento. No lo sabemos, pero no vivimos la vida alegres. Creemos que siempre tenemos mucho tiempo más, ojalá,
pero la vida es aquí ahora, y es hoy, y son las decisiones que tengo que tomar, y son las cosas que quiero hacer, y son los planes que no tengo por qué postergar, y sueños y proyectos, no, porque creemos que siempre va a venir otro, y va a venir otro, y total, lo dejo para más adelante, y ahora no es el momento, y después, y así entramos en el circuito de la frustración, escondiéndonos, negando realidades, no disfrutando la vida en serio. A esta vida vinimos a vivirla, a disfrutarla, no vinimos a padecerla, no vinimos a sufrir trabajando, no, vinimos a disfrutar la vida. Y nosotros mismos nos enroscamos y nos hacemos toda una película de eternidad que no es tal, pero que en el fondo tenemos miedo a pensar que nos podemos morir. Fíjense que como cultura vamos viendo a veces personas que es impresionante, llegan hasta desfigurarse para parecer más jóvenes. Y en realidad no es que quieren parecer más jóvenes, es que quieren retrasar el momento de la muerte en este imaginario de que uno muere de viejo. Entonces no quiero ser viejo, porque ser viejo es estar cerca de la muerte. Es una locura. Y espera que le digan que parece de 20 o 30 años menos, o que es igual a su hijo y que parecen hermanos, ¿no? O maternidades en edades súper avanzadas para seguir sintiéndose joven, te lo dicen. Entonces tenemos que empezar a plantearnos qué pasa con lo que hacemos, qué pasa con lo que pensamos, cómo nos ubicamos, y entender que cuando hacemos lo mejor posible, se trata de eso. Y que muchísimas veces lo mejor posible será lograr salvar una vida, y otras veces será acompañar a morir. Y que si no estamos preparados para acompañar a morir, nos está faltando una parte, porque nuestro trabajo es tan necesario de un lado como del otro. Pero para eso tenemos que poder internamente gestionar eso. ¿Y qué pasa cuando eso se nos hace difícil? ¿Qué pasa cuando todo esto de lo que venimos hablando lo empiezo a cargar y a cargar y a cargar en esta mochila y no sé qué hacer con eso y no sé para dónde llevarlo, no lo gestiono y me queda un recuerdo acá y otro recuerdo allá y otro momento acá y un olor y una imagen y un ruido y una foto y un llanto y una casa y un animalito y una familia y mi propia vida, ¿no? Y empiezo a juntar y a juntar, a juntar, entramos en el terreno de lo que se llama la anestesia emocional. La anestesia emocional en los profesionales es sumamente habitual, sumamente frecuente. No es un cuadro clínico, no es una patología, pero es la antesala. Es la que nos avisa que cuidado, que estamos en la ruta equivocada. Esa ruta nos lleva directo a lo que sí se llama enfriamiento emocional o estrés postraumático, es diferente, ¿no? Pero van para el mismo lado, estrés postraumático crónico, que sí son patologías muy complejas, muy difíciles porque son inhabilitantes, no nos permiten después tener calidad de vida en el trabajo y muchas veces ni siquiera nos permiten seguir trabajando. Pero sobre todo, más que trabajar, no nos permiten tener una vida sana a nivel familiar, a nivel social, a nivel personal. Vamos a ver qué es la anestesia emocional. La anestesia emocional está basada en el concepto de anestesia clínica. ¿Qué pasa? Cuando ustedes utilizan una anestesia clínica, lo que hacen es generar una intervención cualquiera y evitar el dolor, ¿no? Entonces, no sé, hacen una cirugía, dan unos puntos, hacen alguna curación que ustedes saben que va a doler mucho, se coloca una anestesia y entonces, entre comillas, no duele, no es que no duele, es que no se percibe el dolor. La anestesia emocional se basa en el mismo concepto, pero es una serie de conductas que nosotros desarrollamos sin darnos cuenta, de a poco, es un proceso que nos hace creer que no nos duele, que las emociones que vamos acumulando no nos afectan. Nosotros nos creemos eso. ¿Qué conductas vamos desarrollando? Yo les voy a nombrar las más habituales y más o menos cómo van apareciendo. Pueden aparecer en diferente orden y hay otras más, pero estas son las más comunes. Lo primero que suele aparecer para dormir este dolor emocional es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol aparece en realidad porque una de las primeras cosas que aparecen cuando ya no damos más son los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño aparecen como hipersomnia, que son aquellas personas que habitualmente dormían 6, 8 horas y de golpe tienen sueño todo el día, están siempre cansadas, ¿no? Como una necesidad de salirme de la realidad.
o el insomnio. Y el insomnio tiene 3 formas básicas que aparecen. Puede ser que cuando llega la hora de dormir, no me puedo dormir, y me da vuelta muchísimas cosas en la cabeza, estoy con el teléfono, con la tele, ¿no? Y no me duermo, y cuando me duermo son pocas horas las que duermo, o llega el momento de dormir y me duermo, me desmayo, y en el medio de la noche me despierto y la cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, también me despierto cansado, o duermo toda la noche, si es que duermen de noche, ¿no? Por supuesto, hay gente que tiene turnos diferentes de trabajo. Duermo toda la noche, pero no alcanzo la profundidad del sueño necesario, con lo cual estoy siempre cansado. Asociado a estos trastornos de sueño, sobre todo obviamente a los que nos impiden dormir, empieza a aparecer el consumo de alcohol. El consumo de alcohol aparece asociado al momento del sueño. Entonces aparece también de una forma que la llamamos sociabilizada o socializada, que lo hace diferente. Entonces la gente te dice, yo antes de irme a dormir y me tomo un vinito, aparecen los diminutivos, ¿no? Me tomo un vinito, o yo después de cenar me tomo un whiskycito y bajo un cambio, o a mí me encanta una cervecita en el balcón, en el jardín, ¿viste? Y yo con eso me relajo, me despejo, y empieza a aparecer el consumo de alcohol. Todos podemos tomar alguna vez un vinito, una cervecita, un whiskycito. El problema es si eso queda pegado digamos, si eso funciona como inductor del sueño. Si yo no tomo alcohol, no duermo, y si tomo alcohol es un inductor del sueño y duermo, ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque por supuesto esto se va a hacer adictivo. Y por supuesto nuestro sueño va a empezar a trabajar en función del consumo de alcohol. Y un vinito ya no me va a alcanzar, van a ser 2 o 3 vinitos, y no va a ser un whiskycito, sino que va a ser un whisky, y va a ser mucho más que una cervecita. Entonces estamos entrando en un proceso adictivo. Cuando yo dejo el alcohol no duermo, cuando yo tomo el alcohol duermo. Es un problema enorme. Aparece también el consumo de drogas, y drogas, conocemos todo tipo de drogas, pero acá el gran problema que aparece son las pastillas para dormir, clásica medicación para dormir, inductores del sueño, o para las que se utilizan para trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente las personas no pueden dormir, y entonces te dicen, no, porque a mí me la dio el médico una vez, porque yo estoy muy cansado y necesito dormir como sea, si no tomo medicación no duermo, y porque empecé tomando media, chiquitita, y te muestran así que chiquitita que era, y después me tomo una entera, y después me tomo una para dormir, y media para calmarme a la tarde, y después tengo un día muy difícil, y tomé un cuartito más. Y entonces, de la misma manera que con el alcohol, nuestro sueño comienza a estar inducido fisiológicamente por una droga, que si yo la dejo, no duermo. Entonces no la voy a dejar, pero cada vez voy a necesitar más. En general no hay un control desde un médico psiquiatra o un clínico para poder manejar qué cantidad sí, qué cantidad no, porque el cuerpo nos va a pedir más. Entonces, sin darnos cuenta, seguimos y seguimos consumiendo medicación. En lugar de tener herramientas para tener un sueño sano, lo hacemos a través del consumo de determinadas drogas. Aparece también un excesivo consumo de comida, la comida como premio y como castigo, ¿no? Tuve un día difícil, me voy a comer algo rico, qué día tremendo, me mandé una macana, que qué sé yo, lo que fuera, estoy enojado, voy a comer algo para sacármelo de la cabeza. La cuestión es que siempre terminamos comiendo, y comemos cosas que sabemos que no nos hacen bien, cantidades que no son las que deberíamos comer. Entonces, en los casos donde empieza a aparecer la anestesia emocional, la comida suele ir de la mano y suele ser parte del mecanismo que después empieza con los trastornos gástricos, que ahora vamos a ver. Aparece algo que se llama música excesiva. La música excesiva es producto de un estudio que hicieron la física cuántica con las neurociencias, donde aparece que el uso excesivo durante el día de auriculares, tanto los que van internos como los que van los cascos por afuera de nuestros oídos, cualquiera de los dos, si los usamos con música en niveles muy altos y con música que tiene mucha intensidad, o con programas, podcasts o diferentes tipos no sé, de impactos auditivos que tienen frecuencias altas, ¿no? Donde aparecen o muchas voces, o voces muy altas, tipo la de Pergolini, para que se den una idea, ¿no? O que aparecen con música muy alta. Esto de manera constante, o si lo usamos incluso sin auriculares, cuando se pone muy alta la música en el auto, en espacios
que están cerrados, no en espacios abiertos, produce una pseudodisociación. ¿Qué quiere decir esto? Veíamos antes que uno, cuando está activo en una situación puntual de emergencia, nos disociamos técnicamente, cognitivamente. Bueno, esto produce ese mismo efecto, pero yo no estoy en una escena de emergencias en ese momento. Esto lo que hace es dejar afuera el ingreso de las emociones. Cuando las personas terminan de intervenir, terminan de estar disociados técnicamente y saben que, o presienten que es el momento donde va a entrar lo emocional, se ponen el auricular, se ponen algo, suben los volúmenes y de esa manera mantengo aisladas las emociones. Mi cerebro funciona, estoy a 1000, sigo activo, siento ocupado, pero mantengo afuera los pensamientos que me van a producir emociones. Aparece también la sobreestimulación, que tiene que ver con hacer en un día lo que cualquier ser humano lo haría en 3 días, ¿sí? Entonces escuchás que se levantó a las 5 de la mañana, que fue al gimnasio, que salió a correr, que fue a trabajar, que llevó a los chicos al colegio, que después hizo un curso de no sé qué, que después pasó por no sé qué otro lugar, que después cocinó, compró comida, no sé qué, que volvió, ¿no? Y vos decís, ¿en qué momento hizo todo eso? Yo no lo podría hacer en un día. Y son personas que te mandan un mail a las 3 de la mañana, que te llaman después para ver si viste el mail, y que tienen una característica muy especial, es que siempre tienen plan B, plan C, plan D, ¿no? Entonces dicen, cuando yo tenga tiempo, voy a hacer el curso de no sé qué, cuando pueda, voy a viajar a no sé dónde, cuando tenga otro rato, voy a pintar la pared de otro color. No sea cosa que tengan tiempo, ¿no? Genera realmente una situación muy difícil tener tiempo libre, tienen un rechazo hacia el ocio. Le dicen que el ocio es una pérdida de tiempo, que no entienden cómo vos perdés tiempo con eso, que ellos no pueden perder tiempo. El ocio es el mecanismo que tiene nuestro cerebro para ordenar nuestra vida. Cuando nosotros no obviamente el ocio regulado, ¿no? A las que Alicia dijo que el ocio era lo mejor que nos puede pasar y entonces tengo el club de vagancia. El ocio regulado, que son 2, 3 horas por semana, que uno dejar que las cosas fluyan, es el rato que mi cerebro acomoda. Porque si no, fíjense que sería como poner un auto en marcha y mantenerlo siempre acelerado. Se funde. Bueno, lo mismo le va a pasar al cerebro, se funde, ¿no? Entonces necesitamos parar. Si nosotros no paramos nunca, nuestro cerebro se funde, como enfermándonos. Entonces el ocio es necesario. Absolutamente necesario para nuestra salud. La rigidez, las personas que se empiezan a poner cada vez más rígidas en los cuadros de anestesia, el famoso no me compliques la vida, no me hagas solas, deja las cosas como están, así estamos bien, no modifiquemos nada, no puedo, no me muevas nada del lugar, ¿quién me movió esto? ¿Quién corrió la mesa? ¿Quién? Esa rigidez, esa cuestión de intolerancia, ¿no? La falta de flexibilidad es muy, muy notoria, ¿no? En hábitos y en rutinas. Aparece el mal humor, pero el mal humor como un cambio de estado, ¿no? Vos antes eras divertido, te invitábamos a un asado y venías, y ahora todo no, todo serio, siempre enojado, siempre respondes mal, ¿no? Y suelen tener las personas que están atravesando el proceso del mal humor una reacción muy típica, que es, por ejemplo, decirles, che, qué cara, siempre mal. ¿Y vos qué? ¿Vos te viste tu cara? ¿Vos me venís a decir a mí? ¿Y la cara tuya? ¿No? O sea, cero tolerancia a que alguien les diga algo. Y aparecen las enfermedades, cuadro clásico de la anestesia, pero aparecen también de una manera muy especial. Aparecen de manera crónica leve. Entonces, por ejemplo, y con la causa, la persona pone la causa siempre en el exterior. Por ejemplo, che, otra vez estás resfriado, te vi resfriado, saquemos el COVID, ¿no? Te vi resfriado 2 o 3 veces. ¿Y qué querés con el cambio climático que hay? Che, otra vez estás con gastritis, te cae mal, te vi mal hace un tiempito, ahora otra vez gastritis. ¿Y qué querés con lo que dan de comer acá? Che, otra vez con jaquecas y contracturas. ¿Qué querés con los problemas que me trae todo el mundo? ¿No? O sea, la causa está puesta siempre afuera, cosa que yo no pueda modificar más. Entonces se transforman en rehenes de esa situación porque no tienen control sobre la situación, como veíamos hace un ratito. No puedo controlar nada porque yo el cambio climático, la comida de una institución no la voy a poder cambiar, entonces quedo atrapado en eso, yo no tengo nada que ver, ¿no? Todo esto se empieza a poner en marcha en un proceso que se llama anestesia emocional,
que va a ir, si no hay ningún tipo de forma de frenarlo, que de hecho hay varias, ¿no? Pero si la persona no lo advierte y no lo frena, va a terminar en cuadros donde cada uno de estos puntos se duplican, se triplican, aumentan, se transforman en otra cosa, se transforman en adicciones, en enfermedades crónicas graves, se transforman en aislamiento, en pérdida de contacto social, familiar, en divorcios, en cantidad de cosas que se van juntando y que llegan a los cuadros de enfriamiento emocional. El gran problema con la anestesia emocional es que uno no lo percibe, porque uno cree que lo tiene súper claro todo. Uno cree que maneja todo sin ningún problema. Nosotros no nos damos cuenta de todo esto. Los que se dan cuenta son las personas que nos rodean, porque esto no aparece de un día para el otro, esto lleva años. Entonces primero aparece una conducta, después se suma otra, a todas les atribuimos una causa y una explicación y una justificación. Los que se dan cuenta que están a nuestro alrededor, amigos, familia, compañeros, son los que pueden percibir algo. Entonces lo que sí podemos hacer, lo único que no podemos hacer frente a esto, es que cuando alguien nos dice algo, mínimamente escucharlo, no enojarnos, darnos el permiso, aunque le digamos no, 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 internamente escuchemos. Si nos dijo que otra vez, otra enfermedad, estás tomando mucho, fíjate, tendrás que tomar siempre esa medicación para dormir. Che, otra vez enojado, qué cara que estás teniendo últimamente, estás siempre enojado. Cuando nos digan cosas así, escuchemos. Al menos démonos esa oportunidad de escuchar. Con dos de estas características que yo les nombré en simultáneo, dos, estamos hablando de anestesia emocional. Con más de 3 o 4, estamos en problemas, ¿sí? Estamos llegando ya a los cuadros de enfriamiento. O sea que no es que tengo que tener todo esto para tener anestesia emocional. Estas son las características más comunes. Pero con 2 en simultáneo ya estoy en un proceso de anestesia emocional. Y es donde tenemos que empezar a preguntarnos qué está pasando. Aparecen estas cuestiones que se asocian a la anestesia, ¿no? Consumo excesivo de café, de mate, de gaseosas, de bebidas que no son agua mineral, claramente. Aparece mucho desborde en cuanto a la frustración, ¿no? La escasa tolerancia a la frustración es que se me salta la cadena, todo me enoja, ¿qué más me puede pasar? Todo me pasa a mí, ¿no? Esa sensación de desborde muy común. Consumo excesivo de tabaco o de otro tipo de cuestiones relacionadas a la ansiedad, ¿no? Como el café, el mate que veíamos recién, caramelos, chupetines, chicle, galletita, bizcochito, ¿no? Todo lo que está relacionado con la ansiedad. Aparecen los escasos recursos, empiezo a ahogarme en un vaso de agua, ¿no? Empiezo a no tener estimulada el área creativa, a no tener ganas de nada, a que todo me parezca que es lo mismo, al desinterés, la apatía, el desgano. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si no vale la pena. Y si nada tiene sentido, y si, ¿no? La frustración que veíamos antes, que va llevándonos, ¿no? Así como a perder las ganas de todo, a que no importe nada, cuando en realidad estamos vivos y estamos hablando de que vinimos a vivir la vida y a festejar la vida y resulta que no nos importa nada, ¿no? Hay veces que somos robots, no sabemos ni qué almorzamos, te preguntan qué comiste y ni siquiera te acordás qué comiste, ¿no? Y así vamos por la vida, como en una inercia, donde los días pasan y donde hoy es, no sé, hoy es martes y estamos pensando en el domingo. Y resulta que en el medio está el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, no importa, yo quiero que llegue el domingo, nada más. Quiero que llegue el fin de semana. Y matamos días. Hay gente que te dice un martes hoy, no veo la hora que llegue el fin de semana. ¿Y qué vas a hacer el miércoles, el jueves y el viernes? ¿Sobrevivir? ¿Flotar? ¿No los vas a vivir? ¿Los vas a dejar que pasen? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Por qué después estamos estresados? ¿Por qué esto sentimos así? Que las emociones se enfrían, que nuestros contactos sociales se pierden, pero nuestra cabeza está a mil, ¿no? Estamos en problemas. Y entonces empezar a hablar de primeros auxilios emocionales es empezar a cambiar la mirada profesional, es empezar a trabajar con escenarios más seguros, más controlados, tener herramientas para que eso pueda suceder, disfrutar la tarea que elegimos,
porque por algo la elegimos, y la tarea se disfruta hasta el último día. No es que se disfruta al principio y después ya no. Ya ahora saben que eso se llama enfriamiento. No es que la tarea se vuelva rutinaria, es que nosotros nos volvemos rutinarios. Y podemos empezar a entender escenas, cuando estamos en riesgo, cuando necesitamos cuidarnos, cuando no. Y entonces ya llegamos en lo que es la presentación hasta acá. Cada vez que ustedes se pregunten si algo está bien, está mal, si tienen ganas, si no tienen ganas, o cada vez que digan, no sé si vale la pena, o no me gusta esto, recuerden por qué eligieron la profesión que eligieron, por qué son hoy veterinarios. Y seguramente habrá sido una profesión muy buscada, muy deseada, y una pasión, porque cuando elegimos una profesión, lo mejor que nos puede pasar es que sea por pasión, porque si no la vamos a padecer seguramente. Y que si hoy ustedes tienen la enorme, enorme suerte de ser profesionales en el área que ustedes quieren, porque se dieron una cantidad de variables para que así sea, recordemos siempre que en el camino queda mucha gente que quisiera haber hecho lo que nosotros hicimos, que quisiera haber tenido la posibilidad de estudiar una carrera y no pudo, o que estudió una carrera pero que después descubrió que no le gusta y que igual la continuó, o que está haciendo algo que no tiene ganas de hacer, o que quizás nunca supo qué le gustaba hacer y simplemente hizo algo. Y nosotros tuvimos la suerte de elegir una carrera que nos gusta y tenemos la suerte de llevarla adelante y de trabajar de eso. Y si entonces, a la mitad o al final del camino, eso que elegimos, eso que nos costó tanto sacrificio, estudiar, cursar, hacer, y que hoy nos cuesta tanto sacrificio llevar adelante y trabajar y sostener, es lo mismo que nos enferma. Y la verdad es que estamos mirando entonces otra película. La verdad es que hay algo que está mal. Porque el gran desafío es que esto que nos apasiona no nos enferme, que lo que nos apasiona sea justamente el motor para disfrutar la vida, que podamos ser agradecidos cada día de hacer lo que nos gusta, pero que eso sea lo que nos gusta, y no lo que hay que hacer o lo que no queda otra que hacer, o el cumplo horario y me voy a mi casa, o qué sé yo, tantas cosas que a veces decimos sin darnos cuenta. Que la vida es hoy, es cada día, y que el día que nosotros no hacemos algo con nuestra vida, lo perdimos. No lo voy a recuperar mañana, porque mañana es otro día. Si yo tengo que ocupar mañana en hacer cosas que hubiera querido hacer hoy y que simplemente no me importaron y las dejé para mañana, y mañana voy a pasar a dejar el día de mañana para otro día y así sucesivamente, y se me va la vida. Y se me va la vida. Y nosotros trabajamos con la vida y con la muerte todo el tiempo, ya sea para evitar la muerte, ya sea para tratar de evitarla o ya sea para enfrentarla. Y trabajar con la vida y con la muerte nos pone en un escenario muy diferente al de otras profesiones, muy diferente, donde tenemos que tener muy claro cómo se vive la vida y cómo queremos vivirla la vida, porque si no nos llenamos de imágenes, de dolor, de angustias, que nos hacen olvidar que la vida es ahora y que la vida vale la pena, más allá de cuánto dure, porque nadie puede saber cuánto va a durar, ni la nuestra ni la de los demás. Sí sabemos que hay que vivirla y que es un día a día y no hay otro. Así que nada, que lo que nos apasiona no nos enferme es un desafío de cada día, que no nos podemos olvidar, que tenemos que no perder nunca la capacidad de elegir. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero? ¿Cómo lo quiero? Y aunque no lo pueda hacer en ese momento, ir diseñando las estrategias para poder hacer. No sé si hay preguntas, estuvieron muy callados, así que si quiere alguien consultar, preguntar, decir, de paso tomo un poco de té. La verdad que estuvo súper interesante y yo creo que como profesionales llegamos a muchos de esos puntos que vos nombraste de irritabilidad, cansancio, enfermedades. La verdad que uno sin darse cuenta entra a veces en periodos de estado de anestesia emocional, que pasa mucho y nos diste, a pesar que dijiste que no, pero nos diste un montón de herramientas de cómo tratar las situaciones difíciles con los clientes,
porque bueno, siempre la muerte de un animal es un estado para el cliente es catastrófico. Y muchas veces uno no sabe ni cómo manejarlo, no sabe qué hacer cuando detecta señales de que la situación se va a desbordar. La verdad que a mí por lo menos me sirve muchísimo todas las pocas herramientas que nos pudiste dar y que pude anotar, la verdad que me sirve un montón. Así Buenísimo. que muchísimas gracias. No sé No, si por favor. alguien en el chat quiere decir algo más. Acá están pidiendo otra charla con más herramientas. Vamos a Bueno, armar un taller, sí, vamos a seguramente. armarlo. Mm, sí, 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 porque estuvo muy sí, interesante. me alegro. Bueno, nadie en el Sí, chat, nadie preguntó nada, se bueno, ve que estuviste súper clara. La verdad que estuvo súper buenísimo. interesante, a mí me encantó escucharte. Y bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, nos despedimos. Un abrazo muy Bien, grande y vamos a no, quedar en gracias. contacto. Cómo no, cuando quieran. Pueden también descargar, que obviamente son orientadas en general, pero pueden entrar al canal de YouTube con mi nombre, ahí van a encontrar videos, van a encontrar algunas técnicas explicadas, ejercicios que los van a permitir salir de la disociación, los van a encontrar ahí. También pueden entrar a las redes sociales con mi nombre o con Red PAE y van a encontrar también material o eventos. Y ahora se sumaron los podcasts, así que pueden encontrarme en Spotify con mi nombre también, y hay podcasts que van a ir guiando para el autocuidado y para distintas herramientas para que podamos empezar a reflexionar un poco sobre nosotros. Así que bueno, tienen varios lugares donde sacar información o donde descargar información y por supuesto a disposición para lo que necesiten. Bueno, Alicia, no te sacamos más tiempo entonces. No, Buenas por favor, noches un y muchas placer. gracias. Buenas noches. Un Hasta abrazo a luego. todos. Hasta luego.